Buenas tardes. Buenas tardes a Miguel, Fabricio. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Bueno, vamos a empezar. Bueno, adelante, Maris, ya con la presentación. Está en silencio. Apagado, gracias, Marta. Bienvenidos a todos los participantes, siempre, ¿verdad? De parte del equipo de CIABAR, les mandamos un cordial saludo a todos. El día de hoy, ¿verdad? Nuestra experta Marta tiene un invitado de honor. Le cedo la palabra, Marta. Bueno, muchísimas gracias, Amaris. Estamos ya más avanzados, más allá de la mitad de este curso. Estamos en el módulo 4. Tal vez aprovecho la ocasión también para hacer unas claridades, porque algunas personas han preguntado sobre el material. Hoy vamos a tener la primera clase que abre realmente el módulo 4. Entonces, la semana entrante vamos a tener las actividades propias del módulo. Entonces, para que no se preocupen, vamos a tener la semana entrante para culminar y cerrar actividades. Los he visto muy activos, participando en los chats, en el foro, eso está muy bien. Y bueno, pues entonces vamos a tener también, al final les explicaré un poco la actividad de trabajo final y de cierre. Ahora, continuando con nuestra sesión de hoy, tenemos a un invitado muy especial, una persona que lleva muchos años trabajando en temas de espectro, que además sé personalmente que le encanta la docencia. Entonces, cuando le hice la invitación, a pesar de la agenda tan ocupada y a pesar de que es muy tarde en este momento en Ginebra, que es donde vive, aceptó con mucho gusto acompañarnos el día de hoy. Esta charla que vamos a tener, entonces, es con Joaquín Restrepo. Vamos a tener una visión sobre el tema de acceso, de la gestión de espectro y la evolución de espectro para Wi-Fi. Bueno, ya Joaquín nos va a explicar todos los detalles sobre también algunas generalidades del reglamento de radio y cómo llegamos a esos usos que hemos estado viendo en todo el curso de Wi-Fi, cómo todo eso se enmarca dentro del trabajo, por supuesto, que hace la UIT, la Oficina de Radiocomunicaciones, la UITR, a nivel internacional. Entonces, sin más preámbulo, Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le voy a dar entonces la palabra para que nos haga su presentación. Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias a Abad también por la invitación. De verdad que es un placer poder trabajar con ustedes en estas labores tan importantes de capacitación y formación de talento humano. Ya en años anteriores hemos tenido también la oportunidad de trabajar algunos temas también precisamente de gestión de espectro en un taller en CEABAT, creo que fue hace como 3 o 4 años, y espero pues que podamos continuar trabajando de la mano, igual que con Contelca. Como comentaba Marta, pues la idea de esta presentación es un poco cómo encaja todo este tema del Wi-Fi y otros tipos, digamos, pues en particular Wi-Fi, pero otros tipos, digamos, de aplicaciones que son un poco, llamémoslo sui generis, a la luz del Reglamento de Radiocomunicaciones y la Gestión Nacional del Espectro. En la presentación voy a hacer una visión rápida de la UIT, me disculpan los que ya sean muy familiares con ellos, creo que es más para dar, digamos, un contexto general para todos, y voy a detenerme un poco, eso sí, en algunos aspectos del Reglamento de Radiocomunicaciones, porque son precisamente los elementos claves para esta discusión. Voy entonces, por favor, a compartir la pantalla. Mientras Joaquín comparte la presentación, yo aprovecho para invitarlos también sus dudas, sus preguntas, las pueden escribir en el chat y yo estaré pendiente para transmitirlas. ¿Ven ahí la presentación de PowerPoint? Sí, todavía no está en modo presentación. Ya lo estoy poniendo en este momento en modo presentación. Perfecto, ya. Bueno, entonces el título que me solicitaron para esta presentación, Wi-Fi y su evolución hasta el Wi-Fi 2006, que es el título de este curso, y aquí vamos a hablar del espectro no licenciado, la visión de la UIT. Un poco generalidades, recordemos que la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo de Naciones Unidas especializado en la gestión internacional y coordinación de las tecnologías de información y las comunicaciones. Está conformado por 193 Estados miembros y a su vez tiene una gran participación de todo, digamos, el ecosistema de las telecomunicaciones, 484 miembros sectoriales, 254 asociados y 160 academias. Aprovecho para preguntar a Abad y invitarlos, si todavía no lo son, que pueden ser miembros academia por su labor que realizan en este tema.
y trabajamos de la mano con las organizaciones internacionales regionales, en el caso de América, la CITEL específicamente, y un poco también con las organizaciones subregionales, como es el caso de Contelca para Centroamérica, y CTU, Caribbean Telecommunication Union, para las islas del Caribe, básicamente las anglofonas, y un poco también con Sudamérica, con la CATEL y Mercosur. La UIT está organizada en 3 sectores, digamos por una organización temática, una especie de federación. La T, el sector de estandarizaciones, que llama T, que se ocupa de la normalización de telecomunicaciones y todos los aspectos de redes y servicios, y tiene una oficina que es un secretariado que llama la Oficina de Estandarización. El sector de desarrollo, que se ocupa de todo lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones y contribuir a todo lo que es la masificación de las telecomunicaciones y la reducción de la brecha digital, tiene una oficina que es el BDT, y el sector de radiocomunicaciones, que se ocupa específicamente de todo lo que es la gestión del recurso órbita espectro, y tiene una oficina que llama el BR. Aquí una primera aclaración, porque pues muchas veces se confunde el sector de radio con la oficina de radio, y a veces nos dicen a nosotros en las presentaciones, oiga, pero ustedes en UIT, ¿por qué no hacen esto? ¿Ustedes por qué no hacen tal cosa? Nosotros no somos como, nosotros somos el BR, somos un secretariado cuya función es garantizar y dar todo el soporte administrativo para el cumplimiento de las normatividades internacionales, pero el BR no es un órgano decisorio. Las decisiones las toman básicamente los miembros, el sector, específicamente los países. Entonces, cuando ustedes pregunten por qué la UIT no hace, bienvenidos, ustedes lo pueden hacer buscando consensos regionales y luego consensos mundiales. Entonces tenemos que el sector de radio, que es lo que está acá como en color amarillo, tiene la membresía. El punto central de nosotros es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, porque es el único espacio donde se puede revisar el reglamento de radiocomunicaciones, del cual vamos a hablar más adelante. E igualmente están la Junta de Reglamento, que es una especie de tribunal internacional para resolver disputas sobre el reglamento de radio y que desarrolla también las reglas de procedimiento, ya hablaremos de ella. La Asamblea de Radiocomunicaciones, que define las labores de los grupos de estudio. Y los grupos de estudio, ya lo vamos a ver también, tiene un doble rol, uno para desarrollar todas las normas, recomendaciones, y otra para dar el soporte técnico a los puntos de la agenda de la conferencia. Y luego en el Comité Asesor de Radiocomunicaciones, que lo que ayuda es a acompañar al director de la oficina al cumplimiento de todas estas actividades. La Oficina de Radiocomunicaciones, entonces, el secretariado para soportar estas actividades. Tiene un director, el señor Mario Manewis, de Uruguay, y la oficina tiene un departamento de servicios espaciales, departamento de servicios terrenales, el departamento de los grupos de estudio, y este es un departamento que es transversal todo lo que es administración y publicaciones. Entonces, aquí hablamos básicamente del sector. Nosotros, yo como funcionario del sector de radio, nuestro mismo director, nosotros no podemos tomar decisiones, las decisiones las toma el sector, las toman ustedes. Un poco hablando de los grupos de estudio, tenemos el grupo de estudio 1 que se ocupa de gestión de espectro, el 3, propagación de ondas radioeléctricas, el 4, servicios satelitales, el 5, servicios terrenales, el 6, servicios de radiodifusión, el 7, servicios científicos, y hay un soporte, un comité de vocabulario y el grupo para la preparación de las conferencias. Estas en español realmente, en inglés se llaman study groups y working parties, en español serían comisiones de estudio y grupos de trabajo. Entonces la palabra grupo en español se refiere a los grupos de trabajo, que son, digamos, apéndices de los grupos de estudio, de las comisiones de estudio. El grupo de estudio 1 la comisión de estudio 1 tiene 3 grupos de trabajo: técnicas de ingeniería de espectro, metodologías de gestión de espectro y monitoreo del espectro. El de las propagaciones, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle de esto. Importante tener en cuenta que lo que vamos a discutir acá, pues se trabaja mucho en el grupo de gestión de espectro y obviamente mucho en los temas de los servicios terrenales, donde incluye los servicios móviles. Pero de manera genérica, todos los conceptos se trabajan más en este tema de gestión de espectro. El grupo de ondas, pues es muy importante porque es el que desarrolla los modelos de propagación. Al final y al cabo, todas las discusiones que se hacen sobre si hay compatibilidad, si no, si un nuevo servicio puede o no operar, requieren unos modelos matemáticos y de simulación, y esos modelos, pues para ser neutros, lo que se busca es que se desarrollen en estas comisiones de estudio. Estos grupos se reflejan su trabajo a través de recomendaciones, informes, manuales, y todas estas publicaciones son gratuitas. Ustedes las pueden bajar en cualquier momento. Aquí está un brochure donde pueden bajar todas las recomendaciones de las que se tienen, todos los productos, recomendaciones, reportes, preguntas, etcétera, etcétera.
volviendo un poco a esto, la función de los grupos de estudio entonces es doble. Por un lado, está trabajando para publicar nuevos reportes y nuevas recomendaciones. Estamos hablando más o menos, grosso modo, 1.200 recomendaciones en vigor y unos 500 reportes. Y adicionalmente, mira los puntos de la agenda de la conferencia, porque la conferencia tiene que trabajar con 4 años de anticipación, precisamente para que en esos 4 años se hagan los estudios necesarios para poder determinar los niveles de compatibilidad o no, bajo qué condiciones pudiera un nuevo servicio inscribirse en el cuadro de frecuencias. Y eso es lo que se hace en el reporte del CPM. A veces se logra consenso, a veces no se logra consenso, y lo que hace el reporte del CPM es decir, hay 2 modelos, está el modelo A, el modelo B, y se deja que la conferencia entonces lo discuta y tome las decisiones respectivas. Vamos a hablar ahora un poco del reglamento de radio. Primer punto, recordemos que el reglamento de radio es un tratado internacional, ya lo vamos a ver, pero primero vamos a acotar algo acá, que puede ser también de interés de ustedes. Se confunde mucho el espectro electromagnético con el espectro radioeléctrico. En el sector de nosotros de telecomunicaciones, la palabra espectro la utilizamos por defecto a referirnos al espectro radioeléctrico, no al espectro electromagnético. El espectro electromagnético son todos los fenómenos electromagnéticos desde la más baja frecuencia, pues casi desde directa, pues directa no porque no produce onda, pero 0,00 Hz, hasta la frecuencia, pasa la frecuencia de radio, están los 60 Hz de la electricidad, están de las frecuencias de radio, están los infrarrojos, el rango visible, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera, hasta el infinito y más allá. Eso es todo lo que abarca el espectro electromagnético. Podría decir que en realidad es infinito su tamaño. El espectro radioeléctrico es la porción inferior del espectro electromagnético que se reservó para uso de telecomunicaciones. Por defecto, cuando hablamos de telecomunicaciones, nos referimos a transmitir cualquier tipo de información de cualquier clase, de cualquier manera, utilizando ondas electromagnéticas. Eso son telecomunicaciones. Y si esas telecomunicaciones, esas ondas electromagnéticas utilizan el espectro radioeléctrico, entonces se llaman radiocomunicaciones. Ya vamos a ver un poco la diferencia. Por ahora se determinó que el límite de ese espectro radioeléctrico es 3.000 GHz. Eso es un límite artificial, no es un fenómeno de la naturaleza. Y no se cree que sea necesario revisarlo. Si ustedes miran el reglamento de radio, ya lo vamos más adelante, de 275 GHz en adelante, hay algunas reservaciones ya hechas, algunos estudios previos, pero la inmensa mayoría de 300 a 3.000 GHz, la mayoría está para uso futuro. Entonces, si el espectro va de 0 a 3.000 GHz y en este momento hay reservaciones hasta 300 GHz, estamos utilizando solamente el 10% del espectro radioeléctrico disponible. Luego, no se ve necesario en un horizonte largo que haya que correr este límite, pero repite, eso es un límite artificial. El otro punto importante es que se considera cuando esas ondas se propagan en el espacio libre de manera abierta. No están, lo que llaman los ingenieros, en un recinto confinado. Básicamente no utilizan un cable. No puede ser un par telefónico, puede ser el cable coaxial, puede ser una guía de ondas o una fibra óptica. Todo eso son medios físicos que confinan la onda a esa especie de cavidad, a esa especie de túnel o de guía, y entonces no se puede radiar libremente. En el caso contrario, se radia libremente en el espacio de manera abierta. Recuerde que las ondas electromagnéticas, a diferencia del sonido, se propagan en el vacío, y eso es lo que hablamos entonces del límite. Entonces, para resumir, el espectro, perdón que aquí me faltó la palabra el espectro radioeléctrico es la parte inferior del espectro electromagnético que se utiliza para telecomunicaciones. Y tiene 2 condiciones. Deben ser frecuencias por debajo de 3.000 GHz y se deben propagar de manera libre. Aquí pongo algunos ejemplos. Y creo que en algunos de ustedes en los países seguramente han enfrentado esas situaciones que si necesitan o no permiso, los enlaces infrarrojos. Los enlaces infrarrojos, enlaces inalámbricos infrarrojos, ¿qué pasa? Su frecuencia es superior a los 3.000 GHz. Se propagan en el espacio libre, no hay una guía, una fibra óptica que los conduzca, ¿sí? Se están propagando en el espacio libre, pero su frecuencia es superior a los 3.000 GHz y por eso no utilizan el espectro radioeléctrico. La televisión por cable
su frecuencia está por debajo de los 3000 GHz, son las mismas frecuencias de los canales convencionales de radiodifusión, precisamente para que el televisor fuera compatible, pero no se propagan de manera libre, se transmiten a través de un cable coaxial, por eso no forman parte del espectro radioeléctrico. Y la fibra óptica, pues ninguna de las dos, su frecuencia es superior a los 3000 y no se propagan en espacio libre. No significa que los reguladores nacionales no puedan sacar normatividad para regular, digamos, y controlar la convivencia y la existencia de estos sistemas. Lo que debe ser claro es que esas regulaciones no caben dentro de la regulación del espectro. Todo lo que se regule del espectro es porque está por debajo de 3000 GHz y de manera libre. Lo que no lo esté necesita una regulación similar, una regulación específica. Los abogados utilizan una expresión, los que sean abogados acá, creo que hay algunos abogados. Aquí nosotros los ingenieros como Marta y yo que tanto trabajamos en esto y tanto nos toca trabajar con los abogados, nos volvemos, como dicen en Colombia, ingenieros litigantes. Hay Entonces bastantes abogados. Sí, ya somos ingenieros litigantes. Hay una expresión que utilizan ustedes que llama mutatis mutandis. Ustedes pueden hacer prácticamente una copy-paste de la normatividad y aplicarle eso a los enlaces infrarrojos, pero la normatividad de espectro existente no se puede aplicar a enlaces infrarrojos, no se puede aplicar a la fibra óptica ni a la televisión por cable porque no forma parte del espectro radioeléctrico. La extensión de la televisión por cable sería únicamente si el cable no está bien apantallado y empieza a radiar y generar interferencias, que eso ya es otro punto, pero ahí se está tratando no porque sea la televisión por cable, sino porque es un foco que genera interferencias. Bueno, hay un consenso universal que se define que el espectro es un recurso natural porque es un fenómeno de naturaleza, no es replicable, no es como la agricultura, yo no puedo sembrar megahertz para obtener gigahertz, no se puede reproducir y es escaso. En términos de economía, la escasez de un recurso está relacionado con el consumo, la oferta y la demanda. El recurso es renovable o no y qué volumen hay y a qué velocidad se está consumiendo. Entonces, un recurso que no es renovable, supongamos la sal del mar no es renovable, pero hay demasiada, todavía no se considera un recurso escaso. Entonces, el problema de escaso o un recurso que sea renovable, pero la tasa de renovación es muy inferior a la tasa de consumo, pues se vuelven recursos escasos. ¿Qué pasa con esos recursos escasos? Que tienen que ser compartidos. ¿Y cómo se comparten? Básicamente, cómo hacer para que varias estaciones utilicen la misma frecuencia sin que se interfieran. Entonces, la noción del espectro, de la gestión internacional del espectro y a nivel nacional también se da, es buscar que el espectro sea utilizado de manera eficiente y racional, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, en el reglamento se habla de uso eficiente, racional, económico y equitativo. El problema que se da es que esos cuatro conceptos, primero, no hay una definición exacta de qué quiere decir cada concepto. Entonces son un concepto un poco amplios. Y segundo, es inevitable que los conceptos, digamos, terminan siendo contradictorios entre sí. Entonces se necesitan establecer balances, acuerdos para lograr un equilibrio entre esos cuatro conceptos. El objetivo principal de todo el tema de la gestión de espectro es evitar las interferencias. ¿Cómo maximizar el uso? ¿Cómo aumentar al máximo la cantidad de transmisores que utilizan las mismas frecuencias sin que se interfieran entre sí? Entonces, ahí viene el concepto del reglamento de radiocomunicaciones. Como el accionar del espectro radioeléctrico no se puede confinar a un área determinada, no es como el tema del transporte, que usted puede correr una barrera porque usted crea unas fronteras físicas. Usted no le puede poner una barrera a las señales radioeléctricas. Entonces, es inevitable que esas señales puedan traspasar las fronteras y se requería entonces una coordinación. Y ese era el rol entonces del reglamento de radiocomunicaciones, coordinar el uso y la gestión del espectro radioeléctrico a nivel mundial. El reglamento, en ese sentido, hay que tener en cuenta, es un tratado internacional y que es elaborado y revisado por las administraciones en las conferencias mundiales de radio. El único espacio en el que se puede revisar el reglamento es en las conferencias de radio. Y ese reglamento tiene carácter vinculante, y eso es un tema muy importante, por eso todas estas conferencias para los miembros de la Unión. Vinculante es que los países signatarios del tratado se comprometen a cumplirlo. La UIT actúa entonces como depositario de este tratado. Como dijimos, se revisa únicamente en las conferencias se están haciendo cada 4 años,
entonces el reglamento que se publica pues es válido 4 años. Entonces el reglamento que está vigente ahora es el reglamento 2020. No, si usted lo baja ahorita no es que esté desactualizado, simplemente que no va a haber un nuevo reglamento, sino hasta el 2024 después de la conferencia. La conferencia del 2019, en noviembre del 2019, toman las decisiones, se sacan unas actas y con base en eso se procede entonces a actualizar el reglamento, se publica la nueva versión del reglamento que es válida durante 4 años. La próxima conferencia será en el 2020. Se le acaba de poner el tercero. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Me pueden preguntar en cualquier momento, no se preocupen, no hay que esperar hasta el final para hacer esto lo más interactivo. Punto importante, la agenda de una conferencia se prepara con 4 años de anticipación. A diferencia de otras grandes conferencias de la Unión, como la conferencia de plenipotenciarios, que será el año entrante, donde los puntos de la agenda se envían con una antelación mínima que permita conocer y traducir los documentos, creo que son los de 2 o 3 meses. Acá la agenda de una conferencia se hace con 4 años de anticipación. ¿Por qué con tanta anticipación? Porque básicamente si hay una propuesta que un nuevo servicio, por ejemplo, el servicio móvil dice, oiga, yo quiero que me atribuyan también la banda de 25 a 27 gigahertz. Resulta que esa banda ya está atribuida a otros servicios. Entonces hay que hacer todos los estudios necesarios para ver bajo qué condiciones, de qué manera ese servicio móvil podría ser incluido ahí. Y se tienen que hacer todos los modelos, todos los estudios pertinentes, y eso es lo que toma esos 4 años para realizar esos estudios. Algunas propuestas decían que por qué no se hacía la conferencia cada 2 años, para que fuera más dinámica. El problema de hacerla cada 2 años es que no habría tiempo de hacer todos los estudios que hay, entonces de alguna manera habría que segmentar la conferencia. O que fuera más estable y se hiciera cada 8 años, entonces pues a qué momento se revisa. Se ha encontrado que 4 años es un tiempo, digamos, razonable, pues un poco como coincidencia con muchos periodos presidenciales, con los Juegos Olímpicos. Por eso me llamó la atención que alguna vez un periodista especializado hablaba que las conferencias mundiales de radiocomunicación eran los Juegos Olímpicos del espectro. Un tema importante que tienen que tener en cuenta es precisamente este ciclo de preparación. Revisar el reglamento no es ir cada 4 años a Ginebra o al sitio en el mundo en el que se haga durante 3 o 4 semanas. Si usted llega sin haber participado durante 4 años en todo eso, pues va a llegar perdido. Lo ideal es que usted participe, no cada 4 años, sino durante 4 años en todo el ciclo, que usted haga sus grupos de estudio, sus grupos de trabajo para buscar consensos de qué posiciones debe tomar como país, y ese consenso hacerlo con su sector a su vez nacional, con sus actores gubernamentales, con la industria, con la academia, etcétera. Esas posiciones tratar de discutirlas y consolidarlas a un nivel subregional. En el caso de ustedes sería, por ejemplo, un espacio como Contelca, y esas posiciones subregionales llevarlas a tratar de buscar un consenso regional a través de la CITEL, para que después esas posiciones de CITEL se lleven a nivel mundial, a discutir con otras regiones del mundo en la conferencia. Entonces es muy importante tener en cuenta que se debe tener esa participación continua. El reglamento tiene 4 volúmenes, volumen 1 donde están los artículos, 2 los apéndices, 3 resoluciones y recomendaciones, y el 4 son recomendaciones del sector de radio que están incorporadas como referencia. Las recomendaciones, como su título le dice, son recomendaciones, no son obligatorias. Pero ¿qué pasa? Algunas recomendaciones de UITR son muy específicas, muy concretas y muy valiosas para aportar elementos que sirvan de modelo a algunas decisiones, algunas provisiones del reglamento. Entonces se incorporaron por referencia, y en ese caso esa recomendación para la aplicación del reglamento se vuelve obligatoria. Servicios y estaciones. El reglamento define servicios. ¿Qué son los servicios? El servicio es para qué se va a utilizar el espectro, para qué se va a utilizar una banda. El reglamento define 41 servicios. En el común de la gente, en el común, digamos, del sector, se tiene mucho en mente que cuando se habla de espectro se habla de telefonía móvil, celular, de los móviles de banda ancha, de subastas de espectro. Se piensa también en televisión y en radiodifusión sonora, en emisoras comunitarias, en emisoras comerciales. Se piensa también en satélites, que la posición del satélite, que si va a reservar una posición, que satélites fijos. Pero a veces se olvida que es que el sector es mucho más amplio que eso. No son 3 o 4 servicios, son 41 servicios. Aquí está todo el tema de radares, todo el tema de observación remota de la Tierra. Resulta que los satélites que están tomando fotos por allá, la foto que toman no forma parte del espectro radioeléctrico, es en el rango visible. Pero esa foto la tiene que retransmitir a Tierra. ¿Y cómo se retransmite? Por radiofrecuencias. Entonces hay que darle espectro a esas señales.
para atención y mitigación de desastres, etcétera, etcétera. Aeronáutica civil, navegación marítima. Hay 41 servicios, entonces cuando pensemos en el sector de radiocomunicaciones, es importante, sobre todo los regulares, que no nos enfoquemos únicamente con los usos comerciales del espectro. Hay que tener en cuenta el gran panorama de toda la otra gran cantidad de actores que también están ahí y que también necesitan el espectro. Podemos agruparlo en grandes maneras como, ¿por qué tipo de enlace es? Terrenal o espacial. Terrenal es básicamente si no utiliza satélites. Y espacial si está involucrado un satélite. Puede ser tierra-espacio, subir señal a un satélite, espacio-tierra, bajarla o comunicación entre satélites. Por el área de servicio, si es terrestre, si es marítimo, aeronáutico, ahorita voy a aclararles porque en español se confunde mucho la palabra terrestre con terrenal. Básicamente, ¿en dónde opera eso? ¿En qué ambiente? Terrestre hablamos de, digamos, lo que llama tierra firme. Marítimo incluye también lo que llaman superficies de agua. Marítimo también sería válido para ríos y para lagos. Y aeronáutico, pues todo lo que esté volando. Correspondencia pública son los servicios precisamente que se pueden prestar al servicio al público en general o servicios especializados que no se prestan directamente al público, pero que son necesarios para una cantidad de actividades. El reglamento también define 53 tipos de estaciones radioeléctricas. ¿Por qué hay más estaciones que servicios? Porque algunos servicios implican el uso de diversas estaciones. Ya después haremos una aclaración de estas expresiones. Algunos conceptos por defecto en el reglamento. Todos los servicios en el reglamento por defecto son terrenales. Si son espaciales, tienen que tener la palabra por satélite. Eso fue un tema histórico. Cuando se empezó a hacer la segmentación del espectro, este proceso de atribución, estos cuadros internacionales de frecuencias, pues no existían los satélites, entonces pues todos los servicios eran terrenales, no había que utilizar la palabra. Entonces se decía servicio móvil, servicio fijo, servicio de radiodifusión, servicio de radionavegación, etc. Llegó el mundo satelital y se vio que había que atribuirle también frecuencias a esos servicios satelitales. Pero entonces, ¿cómo se iba a hacer la distinción? Lo que se dijo es, no toquemos lo que ya está y lo nuevo le agregamos la palabra por satélite para indicar eso. Entonces, cuando usted da en el reglamento, siempre que llegue un servicio, por defecto va a ser terrenal, porque si es espacial, tiene que tener la palabra por satélite. Todos los servicios son terrestres, a menos que estén especificados lo contrario, aunque esto tendría que cambiar porque los servicios móviles por defecto abarcan todos. Los servicios móviles por defecto pueden ser terrestres, marítimos, aeronáuticos. Hay que hacer la salvedad. Si usted quiere que un móvil sea únicamente para ser utilizado terrestre, debe indicar land mobile, móvil terrestre. O si quiere que sea únicamente para aeronáutico, móvil aeronáutico. Bueno, sigamos, servicios especiales. Y aquí hay unos temas que ya empiezan a ser de interés porque van a ser lo que vamos a discutir. Hay algunos servicios que llaman servicios especiales. Son servicios de radiocomunicaciones no definidas en el reglamento y que están destinados exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general y no están abiertos a la correspondencia pública. No son servicios para prestarle al público. Aquí habría, por ejemplo, servicios experimentales. Y la categoría, que es la que va a estar acá en discusión en esta sesión, que se llaman aplicaciones industriales, científicas y médicas. En inglés se utiliza la sigla ISM, Industrial Scientific and Medical. En español es ICM. Y esto es copia textual del reglamento. Funcionamiento de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica con fines industriales, científicos, médicos, domésticos o similares, con la exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, las ICM no son servicios radioeléctricos. Y como no son servicios, no se les hizo atribuciones en el reglamento, ya lo vamos a ver más adelante. Lo que se hizo fue, mediante pie de notas, autorizar el uso de algunas bandas para aplicaciones ICM. Pero esa autorización es el entendido que no deben generar interferencias a los servicios que estén atribuidos a dicha banda. Ya miraremos eso un poco más adelante. El punto importante era sobre todo los espacios reducidos. Estas eran aplicaciones que eran lo que llaman también short range device o dispositivos de corto alcance, para espacios muy reducidos, principalmente para ser utilizados en interiores y con un muy poco alcance. Y eso
¿para qué era todo eso? Porque minimizaba, reducía al mínimo las probabilidades de interferencias. Era básicamente para eso. En el reglamento se han definido 3 procesos a nivel de la gestión de frecuencias: la atribución, la adjudicación y la asignación. Voy a hacer un ejemplo para los que no son ingenieros con el tema de los planes de ordenamiento territorial, el uso del suelo. Una municipalidad, un ente departamental, una provincia está planeando cómo va a utilizar el terreno, el suelo, digamos, de su jurisdicción. Lo primero que puede hacer es hacer una segmentación y dice, esta área la voy a reservar para zonas escolares, para escuelas y universidades educativas. Esta zona la voy a reservar para escenarios deportivos. Esta zona la voy a declarar reserva natural, bosques naturales. Esta zona la voy a reservar para uso comercial e industrial. Aquí pueden haber fábricas, centros comerciales, etcétera. Esta la reservo para zonas habitacionales. Eso sería una atribución. Se dice para qué se atribuye ese pedazo de suelo. Luego de eso pueden venir las construcciones. Entonces, en la zona en la que la autorizaron, eso se atribuyó para uso de centros comerciales, construye un centro comercial con 200 locales. Y como decía que era comercial o industrial, también construyo al lado bodegas para poder mantener fábricas. Eso sería la adjudicación. Y la asignación es cuando ya vendo, ya empiezo, aquí tengo una unidad residencial con 200 apartamentos y empiezo a venderlos. Este para Pepito Pérez, este para Ana María Pérez, este para fulanito, le empiezo a dar titularidad sobre esos recursos. A nivel de espectro, eso sería equivalente. Están todas las frecuencias del espectro radioeléctrico y se segmentaron en bandas. Y entonces esas bandas se les empiezan a hacer atribuciones. Se dice para qué servicio se puede utilizar. Esta banda será para radiodifusión, esta banda será para servicios fijos, esta banda será para servicios por satélite, esta banda será para radionavegación. Eso es la atribución. La adjudicación es una especie de plan de canalización. Y es cómo divido eso. Bueno, vamos a dividir esta parte, lo vamos a hacer, esta banda, por ejemplo, 88 MHz a 108 MHz, fue atribuido al servicio de radiodifusión. En el reglamento de radio no se habla de radiodifusión sonora, se habla de radiodifusión únicamente. Televisión o audio son aplicaciones del servicio de radiodifusión, pero por la mayoría de los países dijeron vamos a aplicarlo para radiodifusión sonora y vamos a segmentar esto en canales de 500 kHz. Y yo hago a nivel de mi país un plan maestro de radiodifusión sonora en FM. Y digo, bueno, yo quiero tantas emisoras de cobertura nacional, tantas de cobertura local, y entonces hago toda la planificación. Y entonces en esta ciudad pueden operar hasta 20 emisoras con potencia máxima de 1 kilovatio. Podrían operar 20 emisoras más pequeñas en esto. Toda esa planificación es lo que llama la adjudicación. Y la asignación es cuando yo ya hago mediante concursos públicos, asignación directa, lo que sea, ya empiezo a darle nombre. Bueno, estas emisoras, hay 20 emisoras locales, hay de esas reservé 10 para los entes comunitarios, fulanito, esta es su emisora, o hago una licitación para atribuir esas emisoras, para asignar esas emisoras. Ese es el proceso. El reglamento trabaja básicamente las atribuciones. Y en algunos casos las adjudicaciones cuando se requería por el tipo de onda que se propagaba en un territorio muy amplio y cubría varios países, se necesitó hacer una adjudicación también que están básicamente en el volumen 2 que llaman los apéndices. Pero el reglamento básicamente no trabaja las asignaciones porque son autonomías de los países. Entonces, con algunas excepciones, que son básicamente las del apéndice 30, de los apéndices que están en el volumen 2, que hubo necesidad de hacer unas adjudicaciones a nivel mundial y en algunos casos se puede considerar si fueron o no asignaciones. El reglamento básicamente se enfoca en las atribuciones, para qué se usa el servicio. Y eso siempre en cuando las administraciones ya verán en el proceso interno de adjudicación cómo lo quieren canalizar y cómo lo pueden dividir entre regiones y frecuencias y a quién le dan esas autorizaciones respectivas. Lo que dice muy claramente el reglamento es que las asignaciones que hagan los países deben ajustarse al cuadro de bandas de frecuencias. Me explico, si hay una frecuencia que está atribuida a radiodifusión, un país no debería entonces después hacer una asignación para servicio fijo en esa banda que estaba atribuida al servicio móvil a nivel internacional.
Otro punto importante que marca una diferencia entre los niveles nacionales e internacionales, pero que deben ser consistentes, es el reglamento de radio es neutro. En el reglamento se atribuye bandas de frecuencias a servicios de radiocomunicaciones. El reglamento no atribuye a aplicaciones específicas, ni a tecnologías, ni a perfiles de usuarios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también en detalle. Otro punto que aparece acá importante es, en las atribuciones hay dos palabras que están en el reglamento que no tienen una definición específica, a diferencia de estas que la atribución, la adjudicación y la asignación son procesos de la gestión del espectro que tienen una definición específica y por lo tanto a partir de esa definición se sabe cuáles son sus tareas específicas y su espacio. Los términos identificación y designación no tienen una definición en el reglamento. Entonces son palabras que han quedado un poco abiertos. Se han utilizado básicamente, por ejemplo, se han designado bandas para las aplicaciones ICM, se han designado bandas para los hubs, para las plataformas de gran altitud, y se identificaron bandas para los servicios fijos por satélite de alta capacidad, los High Throughput Satellite, y se identificaron bandas para las IMT. Hoy en día lo que más se conoce es el proceso de identificación para IMT, pero también hay una identificación para servicios por satélite fijo. Aquí hay una pregunta y es, que siempre, ¿cuál es la diferencia entre identificación y designación? En la práctica realmente no hemos podido encontrar una diferencia. Parece que ya existía la palabra identificación y entonces cuando se quiso hacer, cuando ya habían designaciones para los ISM y para los hub y se quiso hacer una diferencia, no sabemos por qué razón histórica, pero que hizo una diferencia con la designación cuando se empezaron a discutir los temas de IMT. Pero en la práctica la palabra identificación y designación, digamos que uno podría ver un término práctico y es que la designación es lo que permite que una administración pueda autorizar el uso de una aplicación particular dentro de una banda, bajo unas condiciones específicas que no vayan en contravía de las atribuciones que tenga. Y la identificación es como la voluntad que tienen las administraciones para que una banda que ha sido atribuida a un servicio determinado se utilice con una aplicación específica. Básicamente el IMT, por ejemplo. Las bandas están atribuidas al servicio móvil, pero móvil podría ser servicio troncalizado, móvil podría ser otro tipo de aplicaciones. Entonces se buscó una banda que está atribuida a IMT, y la atribución sí está en el cuadro principal de frecuencia, en un pie de nota se dice que la banda se identifica para IMT. ¿Por qué es tan importante esa identificación? Porque cuando la mayoría de los países o todos lo han identificado, hay un consenso universal que esa banda va a ser utilizado para móvil de banda ancha. Y eso ayuda pues a las economías de escala, etcétera, etcétera. Pero estrictamente son palabras que no tienen una definición específica. Y en todas las definiciones lo que dice en el reglamento es básicamente que la identificación y la designación no puede ser en derogación de lo que tenga el cuadro principal. Es lo que decimos. ¿Cómo hay una diferencia? Básicamente uno atribuye a servicios y adjudica a estaciones. Para ustedes que tengan presente, hay un tema de una galimatías en el lenguaje. Primero, las palabras atribuir y asignar, usted las busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en el Merriam-Webster si está buscándolo en inglés, en el de la Academia Francesa de la Lengua. En todo la palabra atribuir o asignar, en inglés allocation y assignment, se consideran como sinónimos. En el contexto de la gestión de espectro, estas palabras no son sinónimos, son absolutamente diferentes, son complementarias dentro de un proceso de gestión de espectro, pero son diferentes. Uno lee a veces que dicen es que el país tal atribuyó las frecuencias de 800 al operador Claro, al operador Movistar. Eso no fue una atribución, eso fue una asignación, porque le está dando nombre a un operador para que explote esa red. O dicen, asignaron las bandas de 700 para móvil. Eso no fue una asignación, fue una atribución. Entonces es importante que ustedes nos ayuden con este tema del lenguaje, porque inclusive en la prensa especializada es muy común ese error entre atribuir y asignar. Y tengan mucho cuidado
cuando usted un documento en gestión de espectro venía original en inglés y lo tradujeron al español, o al revés, si usted lo tiene en español y lo traduce en inglés, porque cuando pasa por los traductores, la mayoría de los traductores toman las dos palabras como sinónimos. Entonces puede que en inglés el término fuera allocation y usted lo lee y en español le quedó como un assignment, como asignación. Entonces tenga mucho cuidado con este tema de estas dos palabras. Lo otro que es importante también en español, que al igual que en francés, es el tema de las raíces de la palabra. Terrestre, terrenal y terreno. Se habla, uno piensa mucho en servicio terrestre. No, son servicios terrenales. Todo lo que no utilice satélite son servicios terrenales. El terrenal, la palabra terrenal básicamente para hacer la distinción que no hay implicado un satélite en esa comunicación. Terrestre se refiere al ambiente de trabajo para diferenciarlo de marítimo y aeronáutico. También es muy común confundir las dos palabras, servicio terrestre o servicio terrenal. Un servicio terrestre puede ser por satélite. Móvil terrestre, puede ser móvil terrestre por satélite. Es móvil, se prestan en tierra firme, pero utiliza satélite. Entonces es importante que tengan cuidado con estas palabras de terrenal y terrestre. Bueno, en el reglamento se definió también, y esto también va a ser muy importante para lo que vamos a discutir ahorita, a título de qué se está atribuyendo, en qué condición. El reglamento no definió sino dos categorías, y eso es muy importante tenerlo en presente. Título primario y título secundario. ¿Qué pasa? Los primarios son todos iguales entre sí, no hay un servicio más primario que otro. Los servicios secundarios no deben interferir ningún servicio primario. Y aquí es lo que es interesante, ni presente ni futuro. Pero sí pueden reclamar protección contra futuras estaciones secundarias. Es decir, primarios entre sí son todos iguales. Secundarios entre sí, primer llegado, primer servido. Secundario con respecto a primario siempre tendrá la prioridad el primario. Y aquí viene el problema que son a futuros. ¿Cómo puedo yo, si estoy interesado en montar una estación secundaria, garantizar que no voy a interferir con los servicios primarios? Pues los existentes, yo puedo hacer las mediciones de campo, ir con todas las mediciones y ver dónde están. Pero los futuros, entonces para poder garantizar que no interfiera con los futuros, yo necesito que el regulador me dé un plan maestro. Entonces, los servicios primarios normalmente necesitan una planificación de largo plazo donde se diga dónde van a estar. Puede que no estén ahora, pero dónde se piensa que estarán las estaciones primarias, que es el tema de un plan maestro de radiodifusión sonora, un plan maestro de televisión, un plan maestro de comunicaciones móviles. Esos planes son muy importantes, sobre todo cuando se quiere tener servicios primarios y secundarios al mismo tiempo, porque el secundario necesita saber no solamente dónde están los primarios, sino dónde van a estar en el futuro. Para distinguir el primario y el secundario, se utiliza en la convención que si está con mayúsculas es primario, si está con minúsculas es secundario. Una peculiaridad y es que el reglamento se hace en inglés, francés, español, ruso, chino y árabe. Ni el chino ni el árabe tienen letras mayúsculas. Entonces, para eso utilizaron los caracteres resaltados, el bold. Entonces, si está en bold, así en negrilla, es porque es título primario. Entre otros, nos pregunta por qué no utilizaron negrilla entonces para todo el reglamento, para no tener esa diferencia. Pero bueno, son cosas históricas. El reglamento dividió el mundo en tres regiones. La región 1, toda Europa, la antigua Unión Soviética, toda África, digamos todo el mundo árabe. La región 2, que son las Américas, y la región 3, que sería centro y sur de Asia y todo el Pacífico y Oceanía. La ventaja de la región 2 es que no tiene fronteras terrestres con la región 1 y 3, lo que hace que la cantidad de situaciones de interferencia sea menor. No es que no existan, porque algunas ondas terrenales pues, pueden atravesar el mar, pero son mucho menores las situaciones que entre región 1 y 3. En ese sentido estamos como un poco privilegiados. Ahora, cuando hablamos de región 2, hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de región 2, hablamos de Américas. Pero no se nos olvide que en región 2 también hay lo que llaman territorios de ultramar de otros países. Básicamente acá hay territorios de ultramar de Gran Bretaña, de Francia y de Holanda. Y por lo tanto estos países tienen que participar para sus territorios en estas coordinaciones. Y ellos obviamente, pues cuando dicen, no, coordinamos todo para región 2, hay que coordinar con estos países para ver cómo lo manejan en sus respectivas islas. La región 2 no es solamente Américas, digamos los países de tierra firme.
incluye los territorios insulares de estos 3 países europeos. El reglamento entonces lo que hace es esto, y esto es lo que es la atribución, estas cajitas. Y ya vamos a ver entonces cómo funcionan las cajitas. Primero se indica la frecuencia, aquí normalmente en la parte, aquí no está, pero en la página, en la parte de la cabecera de la página, se indica si la frecuencia está en kilohertz, en megahertz o en gigahertz. Aquí está la frecuencia, entonces se hacen 3 columnas, región 1, región 2 y región 3. Esto es un ejemplo de lo más bonito que todo el mundo quiere, la armonización global. En las 3 regiones se acordó que el móvil marítimo iba a ser a título primario y exclusivo, no comparte con nadie. Súper bonito, pero es súper irrealista tratar de pensar que en todo el espectro se puede hacer. El espectro en realidad, este artículo está lleno más bien de cajitas como estas. Entonces, por ejemplo, a veces las cajitas no son iguales. Por ejemplo, aquí ven que 505, 526.5, pero Américas la dividió distinto. En Américas 505, 510 se trabajó de manera distinta. ¿Por qué? Porque en región 1 y 3 está atribuido a título primario móvil marítimo y radionavegación aeronáutica. Pero en Américas era únicamente móvil marítimo. Radionavegación aeronáutica en las Américas no está en 505, 510. Son el tipo de secciones. Entonces, esto es una subbanda regional. Se organizan, primero van los servicios primarios y después van los servicios secundarios. Ese orden es alfabético, no indica ninguna prioridad. Lo curioso es que se hizo alfabético, pero en francés. Entonces, por ejemplo, nosotros no tendríamos el problema, pero cuando usted mira la versión en inglés, entonces encuentra fix, por ejemplo, fix y broadcasting. Y uno dice, oiga, pero si el orden no era alfabético. Sí, pero es que era orden alfabético en francés. Y en francés es como en español, fijo y radiodifusión. El que un servicio primario esté por debajo de otro no indica ninguna prioridad, es un orden alfabético. Lo mismo para los servicios secundarios. Lo que sí va es que siempre van primero los primarios con mayúsculas y los secundarios con minúsculas. Y vienen los dolores de cabeza del reglamento, que son los piedenotas. Cuando el piedenota está al frente del servicio, por ejemplo acá, 579, 79, 584, significa que el piedenota hace referencia única y exclusivamente a este servicio. Pero si el piedenota está por acá abajito, como es este caso, ¿dónde hay otro caso? Este, por ejemplo, acá, 588, significa que el piedenota afecta varios de los servicios del cajoncito. Esa es la diferencia. ¿Por qué estos piedenotas? Porque aquí es a través de los piedenotas donde aparecen las identificaciones, las asignaciones para el ISM. En el cuadro de frecuencias, en este cuadro, ustedes nunca van a encontrar ICM, ni van a encontrar IMT. No van a encontrar ICM porque eso no es un servicio de radiocomunicaciones, es una aplicación que está autorizada. No van a encontrar IMT porque el reglamento es neutro. IMT es una aplicación particular del servicio móvil. Lo que sí debe haber una consistencia es que si usted quiere identificar una banda para IMT, pues es necesario que esa banda primero haya sido atribuida al servicio móvil. Y esa es la tarea que en las diferentes conferencias ha pasado, que para poder hacer esa identificación a nivel global, había una región que, por ejemplo, no lo tenía todavía atribuido. Entonces, mientras las otras regiones decían, vamos a identificarla, para la otra región era doble tarea. Primero había que atribuirlo al móvil para poderlo después identificar para IMT. El ICM podría identificarse en cualquier banda, designarse en cualquier banda con las condiciones mencionadas. Pero repito, nunca lo van a encontrar acá. Lo van a encontrar siempre a través de piedenotas. Ya habíamos hablado de esto. Y ahí lo que llaman los piedenotas de países, que son un poco el dolor de cabeza. Básicamente hay 3 tipos de categorías de piedenotas de país. Categoría diferente, cuando un país dice, en mi país, por ejemplo, este servicio que aquí es móvil terrestre, en mi país va a ser primario. Entonces aquí hay un pie de nota donde se dice, en los países A, B, C y C, D, D, el servicio móvil terrestre es atribuido a título primario, por ejemplo. Lo otro es adicional, un pie de nota adicional. Yo quiero agregar acá fijo. Entonces, en los países, yo no sé qué, esta banda también se atribuye al servicio fijo a título primario. Y lo otro son atribuciones diferentes cuando yo cambio el cuadro. No, aquí no va a ser radiodifusión móvil, yo voy a hacer únicamente fijo. Obviamente todos estos piedenotas de país son complicados. Aquí es diferente. Una cosa son los piedenotas técnicos y es cuando se quiere hacer una identificación o una designación para IMT o para servicios ICM,
que a veces se logra hacer de manera universal, otras veces ha sido por grupos de países. En tales países esta frecuencia podrá ser utilizada para aplicaciones ICM. Entonces también puede ser que sea por regiones. Pero este tipo de pie de notas ya sí son particularidades de un grupo de países que van a cambiar la tabla. Y pues obviamente mientras más pie de notas haya, menos consenso va a haber y más difícil va a ser la coordinación internacional, menos economías de escalas. El reglamento se complementa con las reglas de procedimiento, que son ya a nivel detallado cómo se debe cumplir una provisión del reglamento, y eso lo trabaja la Junta de Reglamento. Esta parte me la va a brincar. Los registros. A nivel nacional como a nivel internacional, cuando usted registra una estación, usted le da permiso, una licencia a alguien, usted le tiene que garantizar a esa persona, a ese titular de esa licencia, que él podrá prestar el servicio sin ser interferido. Y esa persona también debe garantizar que va a operar sin generar interferencias. Entonces, todo eso, para poderlo hacer, tiene que haber un registro. Uno no puede proteger lo que no sabe dónde está, lo que no sabe que existe. Para eso se hace el registro. A nivel internacional se llama el Registro Internacional de Frecuencias, y a nivel nacional, pues tiene usted su registro, su base de datos de espectro. No todas las estaciones hay que registrarlas a la UIT. Usted registra ante la UIT aquellas estaciones que puedan ser susceptibles de generar situaciones de interferencia a nivel internacional. Si usted tiene una emisora de 100 vatios en Managua, cubriendo únicamente la ciudad, hombre, con esa potencia tan bajita usted no le va a generar interferencia ni a Costa Rica ni a Salvador, entonces hay una necesidad de registrar esa estación. Pero si su estación es de 1 kilovatio, 2 kilovatios en una montaña a 2.000 metros de altura, cerca de una zona fronteriza, pues probablemente va a empezar a radiar también el territorio del otro país, puede generar situaciones de interferencia, entonces es importante que esa estación sea registrada para poder pues entonces tener esa protección. Esto lo vamos a mirar más adelante. Vamos entonces un poco a cómo puede ser la diferencia de complemento entre el reglamento de radio y los cuadros nacionales de atribuciones de bandas de frecuencias. A veces llaman simplemente CENAF, otras veces dicen Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, otras veces dicen Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, Cuadros Nacionales de Frecuencias. Bueno, ese es el nombre genérico, ¿cierto? Nacional. Sí, lo importante es que sea nacional, sí. El reglamento, habíamos dicho, es neutro, atribuye las bandas de frecuencias a servicio. Perdón que aquí me quedé como cierta dislexia, fue cuando lo traduje. Atribuye bandas de frecuencias a servicios de radiocomunicaciones. No atribuye a ninguna aplicación específica. No atribuye a tecnologías particulares ni define perfiles de usuario. Las administraciones en sus cuadros nacionales de frecuencias y en otros organismos, otros mecanismos que puedan desarrollarlo, como sus planes maestros, pueden ir un poco más allá. ¿Sí? Una administración puede decir, esta frecuencia que está atribuida al servicio móvil va a ser reservado para móvil celular para servicio al público. Pero esta otra banda que también está para el servicio móvil va a servir para servicio de radio troncalizado para usos corporativos y empresariales, por ejemplo. Eso lo puede hacer usted. No hay contradicción porque se está respetando la atribución importante, y es que era el servicio móvil. Puede hacerlo para tecnologías. Y ha habido la necesidad, cuando se pasó a la televisión digital, pues los países tenían que definir qué tecnología querían. DVB-T2, SDVTV, el estándar americano, tienen que definir un estándar y pues se requiere. Entonces, en mi país, la banda que está atribuida de 176 a 216 MHz, que en el reglamento de radio está atribuida al servicio de radiodifusión, en mi país, esa es para radiodifusión de televisión con el estándar digital y fue tal estándar. También puede un país hacerlo y un regulador ir a definir el perfil y decir, por ejemplo, estas frecuencias de radiodifusión sonora en 88.108, el reglamento dice radiodifusión, en mi país dijimos es radiodifusión, pero vamos a hacer radiodifusión sonora, lo dividimos en canales de 500 kHz y aquí hay un plan técnico de cómo se reparte en todo el país y parte de esta frecuencia las voy a reservar para la fuerza pública y para la policía, estas otras las voy a reservar para emisoras oficiales del Congreso, del gobierno, los gobiernos locales, departamentales, nacionales, esta la voy a reservar para emisoras comunitarias. Ese perfil lo puede definir perfectamente el regulador y lo hace tal vez a través de un plan maestro, lo puede hacer con pie de notas o con una columna adicional. Lo importante es
que cuando usted defina la aplicación, la tecnología del perfil, nunca cambie la atribución, que es lo esencial del reglamento y en su cuadro nacional de atribución de frecuencias. Entonces, a veces a nosotros nos preguntan, no, oiga, ¿por qué no nos ayudan? Que queremos saber cuántas emisoras comunitarias podemos tener o cuántas emisoras comerciales. En eso no hay un criterio técnico por parte de la UIT, porque eso es un uso que corresponde a una necesidad particular y específica de cada país. Cada país puede decir, no, mi país no quiere emisoras comunitarias, todas comerciales. O otro puede decir lo contrario, no, máximo 10% comerciales, todas tienen que ser comunitarias. Esas son políticas nacionales de gestión de espectro que ustedes tienen que definir cómo van a utilizarlas. A nivel de coordinación, y es también importante, cuando usted tiene un enlace, transmisor 1 con un receptor 1 y un transmisor 2 con un receptor 2, y empiezan a interferirse mutuamente, si las estaciones transmisoras y receptoras están dentro de un mismo país, la UIT no es pertinente para entrar a aplicar ahí. Ahí, ¿cómo se rige usted? Por su regulación nacional y por su base de datos de usuarios de espectro a nivel nacional. Aquí habría la situación es qué pasa si el transmisor, si uno de los transmisores o uno de los receptores está en el territorio de otro país. Ya estamos hablando en país A y un país B. Ahí sí se aplica qué dice el reglamento de radiocomunicaciones y qué está registrado en el reglamento, en el registro internacional de frecuencias. Lo normal es que los dos países primero conversen y traten de arreglar, digamos, por las buenas de manera amigable. Si no se logra, pues pueden pedirle entonces a la oficina de radio que intervenga. La oficina revisa el caso y a la luz de la aplicación del reglamento dice, sí señor, país A, usted está excediendo los límites, está interfiriendo a B, y si al país A no le gusta, puede apelar a la Junta de Reglamentos, que es como un tribunal de apelaciones para eso. Pero repito entonces, si el tema todo está dentro del mismo país, eso es un asunto interno. Pueden, si es del caso, pedirle a la UIT una asesoría técnica que los acompañe en el proceso, pero lo que, digamos, el marco jurídico y legal es el de su país. Tenemos estos niveles del uso del espectro, la planeación, que es básicamente reflejada en un cuadro nacional de atribución de frecuencias, las licencias, que son las bases de usuarios de espectro, y el monitoreo y el control del uso del espectro. Usted a nivel nacional tiene su fuerza de policía, tiene sus jueces, y usted puede obligar y usted puede ir a pagar a emisoras o a decomisar equipos de usos clandestinos o que no cumplan con las normas. A nivel internacional nosotros no podemos hacer eso, lo máximo que se puede decir es el país B no está cumpliendo con el reglamento. Históricamente hubo como 2 o 3 casos muy complejos, pero afortunadamente se han logrado resolver en los últimos años y entonces podemos decir que en general hay un principio de buena fe y el reglamento lo respetan los países. Vamos a un tema entonces ya más delicado de interés de toda esta discusión sobre el tema de Wi-Fi, las licencias. Se habla mucho de sistemas no licenciados, etcétera. Hay que hacer una aclaración de que una cosa es el lenguaje para el público cotidiano, para el ciudadano de a pie, y otra el lenguaje que se tiene que manejar y se debe entender a nivel regulatorio. El reglamento es muy claro, artículo 18.1. Ningún particular o entidad podrá instalar, explotar estación transmisora sin la correspondiente licencia expedida por el gobierno de tal país. Ahora, lo que aquí dice es que no le estamos diciendo en ningún momento qué tipo de licencia, en qué condiciones, eso es autonomía del país. Lo que sí es cierto es que necesita licencia. Toda estación debe tener una licencia. ¿Y eso para qué? Para garantizar que no va a interferir a otras estaciones y eventualmente que sea protegida contra interferencias de otras estaciones si así lo estipuló la licencia. Entonces, ese registro es un reconocimiento público que le da esa protección. ¿Qué pasa con el término entonces de los dispositivos que se llaman no licenciados? A veces se habla de espectro no licenciado, otras veces se habla de dispositivos no licenciados. Yo no sé si el término espectro no licenciado sea correcto porque uno lo que licencia son las estaciones, no el espectro per se, ¿sí? El permiso se le da para que una estación utilice el espectro, pero el espectro no es que sea licenciado o no licenciado, eso es una característica más, es de la forma en que se explota. Entonces, no hay operación sin licencia. Sí, Marta, vi que levantaste tu mano. Joaquín, Aló. me parece muy importante lo que está diciendo y quiero reforzar ese mensaje. Generalmente la manera correcta es decir acceso. O sea, cuando uno habla de es un acceso en el cual, pues ya usted lo va a explicar,
hay una licencia general de por medio que ya permite ese acceso sin tener una licencia particular a un dispositivo. Entonces me parece súper importante y para todos los estudiantes pilas con eso. Sí, ha hecho mucha carrera esa expresión de espectro no licenciado. A mí personalmente me parece que no es la más adecuada. Se debería hablar de dispositivos no licenciados, porque lo que tiene o no la licencia es la estación. Pero bueno, en todo caso, el término sin licencia, no licenciado, exento de licencia, en realidad, ¿eso es que, a qué se refiere? Son dispositivos de radio que tienen capacidad de transmisión, emiten ondas radioeléctricas que puedan ser operados sin obtener una autorización, una licencia particular, ¿sí? Pero entonces es una contradicción. Tiene que tener licencia, pero no licencia particular. No, no hay contradicción, porque la exención de esa licencia particular es posible precisamente porque el ente regulador expide una reglamentación genérica, una licencia general. Se autoriza a todo el mundo de manera anónima a que trabaje con estos equipos, siempre y cuando lo haga en tales condiciones, y eso es importante. Primero, los dispositivos no licenciados, así llamados, tienen que tener una autorización específica. Esa autorización es un acto administrativo mediante el cual usted lo está autorizando. Llámelo decreto, llámelo regulación, llámelo licencia, etc. Y ahí debe definir todas las condiciones técnicas bajo las cuales debe operar. ¿Bajo qué condiciones? ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos dispositivos sean plug and play. Entonces el mensaje es para el ciudadano de a pie. Él va a una gran superficie, a un supermercado, a un almacén, compra un hotspot de Wi-Fi y el dispositivo es no licenciado, que tiene autorización de su venta en su país, llega a su casa, lo prende, él no va a tener miedo que le hayan ido a decomisar el equipo porque está utilizando ilegalmente el espectro. No, porque ese dispositivo ya está autorizado. Ahí es la labor importante del regulador, es definir todas esas condiciones. Y la más complicada es garantizar que los dispositivos que entran a su país cumplan con esa normatividad. Sí. ¿Aló? Un ejemplo clásico, cuando empezó el Wi-Fi en 2.5 GHz, la canalización que utilizaba la norma IEEE 802 dividían eso en 13 canales. Resulta que los canales 12 y 13 pues eran muy cercanos a la operación de frecuencias de algunos radares en Estados Unidos, y en Estados Unidos los canales 12 y 13 no fueron autorizados. ¿Qué hacían los fabricantes de todos los dispositivos Wi-Fi? Ellos no estaban haciendo un chip específicamente para el mercado americano, salía muy costoso. Hicieron un chip genérico con los 13 canales, pero ellos sabían que todo dispositivo que tuviera un chip embebido de Wi-Fi que se venda en el mercado de Estados Unidos tenía que tener el canal 12 y 13 bloqueado. Por eso le pasaba que usted pronto compraba una tablet o un teléfono, yo no sé qué, en Estados Unidos, y después se lo lleva para su país, a Centroamérica, Suramérica, Europa, y lo quiere poner a funcionar, y usted empieza con un analizador y ver que los canales 1 al 11 están muy ocupados, lo quiere parar al canal 12 y 13 y no puede. No puede porque el dispositivo fue bloqueado porque fue definido para ese mercado. Y eso es una tarea que le tocaría al regulador garantizar, en coordinación con su Agencia Nacional de Aduanas, que los equipos que se importen, se ensamblen o se fabriquen en el país tengan la especificación de canales que usted autorizó en su territorio. Ahora, si usted tiene un sobrino ingeniero que es muy vivo y entonces sabe cómo destapar eso y empezó porque le enseñaron cómo amplificar, entonces le pone el amplificador que era de 100 milivatios y le pone un amplificador de 1 vatio para que el Wi-Fi no le cubra la casa, sino también la casa del vecino que está a 200 metros, pues técnicamente lo puede, pero está infringiendo la norma porque la licencia general no era para que el dispositivo tuviera 1 vatio, era para que tuviera 100 milivatios. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta. En algunos países se vio que cuando llegó el Wi-Fi lo dejaron operar sin ningún problema. No, espere que no hay ningún problema. Y efectivamente en teoría no había ningún problema. Pero no estaba bien regulatoriamente porque en realidad eran usos no autorizados. Había que legalizar esa situación. Ahora, para legalizar la situación, y vamos otra vez, hay que hacer las dos cosas. Primero, su cuadro nacional de atribución de frecuencias debe tener el pie de nota respectiva diciendo, en el país X se autoriza las bandas tales y tales y tales, se autoriza para el uso de dispositivos ICM bajo tales y tales condiciones. ¿Y qué pasa? Que esas condiciones pueden ser diferentes en 2.5 gigas, en 400 megas, en 5 gigas. Por eso cada uno tiene su pie de nota específico, porque las condiciones de operación pueden cambiar, pueden no, normalmente siempre cambian de una banda a otra. Y cambian no solamente porque cambia la frecuencia, sino porque cambian los usuarios
digamos, o los servicios a los que está la atribución. Entonces, se debe hacer el doble proceso. En su cuadro nacional de frecuencias, incluir en un pie de nota el uso de esos dispositivos no licenciados y definir técnicamente todas las condiciones. Puede que no estén en el cuadro, usted dice, de acuerdo con el decreto, de acuerdo con el cuadro nacional de frecuencia, en la frecuencia 2.4 gigas se autoriza para el uso de dispositivos ICM en cumplimiento con la resolución número tal y tal. Y en la resolución tiene todos los detalles. Así lo tiene que hacer también para 5 GHz, etcétera. Esa es la manera de poder entonces garantizar el uso de dispositivos no licenciados. Entonces, no licenciados, no hay ningún problema con esa palabra, eso es muy bueno porque para el público general le evita esos temores, saben que pueden comprar el equipo sin ningún problema. Mientras no lo manipule, no hay ningún problema. Pero usted como regulador tiene varias tareas. Primero, meterlo en su cuadro nacional de atribución de frecuencias, meter el pie de nota respectivo para esos dispositivos no licenciados. Segundo, sacar en el anexo o anexarle a esa autorización todas las especificaciones técnicas necesarias. Y tercera, usted también como regulador es el que tiene que garantizar que se cumpla. Y eso no es culpa del usuario, tiene que garantizar que los equipos que se vendan en su país, porque se importan, porque se ensamblan, porque se fabrican, cumplan con las condiciones técnicas que usted fijó. Esta me la va a saltar de microsatélites. Vamos a otro tema, de a poquito con el tema que vamos yendo de Wi-Fi, ¿sí? Y es la compartición del espectro. Se habla entonces de spectrum sharing, compartición de espectro, y se ha presentado como si fuera algo muy moderno y la gran tendencia. No. Lo que hay una tendencia nueva es de compartir el espectro de forma dinámica y con unos esquemas comerciales. El concepto técnico de compartición de espectro es la esencia desde que se creó, desde que existen las radiocomunicaciones. El espectro siempre se ha compartido. Uno en el espectro, para evitar el tema de interferencias, puede definir 4 ejes. El eje de frecuencias, el eje espacial, el eje de tiempo o el eje de señal o códigos. Bajo un principio, 2 estaciones tienen que tener al menos uno de los ejes diferentes, o operar en diferentes frecuencias, o operar en diferentes territorios, o operar en diferentes intervalos de tiempo, o trabajar una codificación diferente, lo que llama CDMA o frequency hopping, etcétera, todas esas tecnologías de espectro ensanchado. Entonces, se puede realizar, como digo, por separación de frecuencias. Tengo diferentes portadoras, cada portadora tiene que tener el ancho de banda del canal para que puedan operar. Separación de espacial, garantizando que no se traslapan las zonas de cobertura. Por eso cuando se hacen las zonas de cobertura, uno hace 2 círculos o 2 áreas. El área de servicio y el área de interferencia. El área de servicio en el cual la señal es lo suficientemente potente para que dé una buena recepción y le dé la calidad necesaria al usuario. Y el área de interferencia es donde la señal no es tan buena como para que mi usuario la pueda recibir, pero sí lo suficientemente potente para interferir con otra estación. Separación en el tiempo, en diferentes tiempos, y de señales ya le habíamos hablado. Estas separaciones se pueden dar dentro de un marco técnico o de un marco regulatorio. En un marco regulatorio hablamos más de un tema estable de largo plazo. En las normas técnicas hablamos un poco más de una gestión dinámica. Pueden cambiar muy rápidamente, miles de veces por segundo si fuera el caso. A nivel de UIT tenemos varias recomendaciones sobre el tema. Básicamente tenemos la recomendación SM1132 que data desde el 2001 y se dice cuáles son todos los criterios, por ejemplo, de separación de frecuencias, canalizaciones, planes de canalización, segmentación de banda, etcétera, etcétera. También se indica cómo puede ser la separación espacial, asignaciones geográficas compartidas, separación del sitio mediante antenas adaptativas, mediante discriminación de patrones de antena, mediante diversidad de polarización, separación del tiempo, control del ciclo de trabajo, asignación dinámica de frecuencias en tiempo real, que son los temas, digamos, inteligentes, un poco lo que es la radio cognitiva. Eso todo está considerado dentro de estas opciones. Separación de señales por las técnicas básicamente de espectro. Aquí me voy a centrar entonces, y voy a saltarme esta parte, para ir, todo esto lo voy a resumir en esta tabla. Hay unos aspectos técnicos, vamos a centrarnos en los aspectos regulatorios. ¿Cómo compartir el espectro desde el punto de vista regulatorio? Básicamente los 4 ejes. En los
temas regulatorios normalmente no se hace por señal. Uno no va a regular estos códigos de CMA para tal operador y estos para tal operador. Al operador se le entrega todo el bloque y él, mediante estas tecnologías de CDMA, de modulación de códigos, puede optimizar la cantidad de veces que reusa la frecuencia. Aquí básicamente hay tres elementos: frecuencia, espacio y tiempo. La frecuencia, que dentro de una banda que fue atribuida al servicio, ¿qué canales me van a dar? El espacio, para operar ¿dónde? En todo el país, en el norte del país, en el sur, en 3 o 4 departamentos. Y el tiempo, ¿cuánto dura la licencia? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Sí? Y aquí viene una serie de elementos cómo se pueden hacer un uso secundario a esas licencias. Ahora, aquí quiero aclarar, hay veces que se habla de uso secundario del espectro o de uso secundario o licencias secundarias. Ojo, estos usos secundarios no se deben confundir con servicio secundario. Servicio secundario, ya lo vimos en el reglamento, es un servicio que no tiene prioridad con respecto a los primarios. Acceso de compartición de licencias, mejorar la eficiencia y la eficacia general del uso del espectro, promover las economías de escala. Entonces, aquí dentro del reglamento, dentro de esta norma, también se habla entonces del uso de compartición de licencias. License Sharing Access, acceso compartido de licencias, que tiene todas las ventajas, básicamente que quien no está utilizando el espectro permita que otros lo hagan. Esta es la definición, esto es copy-paste, y va un poco en línea con lo que había mencionado Marta, que está en la norma sobre el acceso de licencia compartida. Es un enfoque normativo destinado a facilitar la introducción de sistemas de radiocomunicaciones operados por un número limitado de licenciatarios bajo un régimen de licencia individual en una banda de frecuencia ya asignada o que se espera asignar a uno o más usuarios. Aquí puede estar pensando también en el futuro. Bajo este enfoque de acceso compartido con licencia, los usuarios adicionales están autorizados a utilizar el espectro o parte del espectro de acuerdo con unas reglas de compartición que están en el permiso que le dieron. Esto es importante tener en cuenta, que esta compartición de licencias excluye conceptos como el uso oportunístico del espectro o el uso secundario. Y eso quise resumirlo con estas tablas, que espero que queden claras. Traté de hacerlo un poco como para que veamos todos los escenarios de este tema de la compartición a la luz de la legislación nacional y qué implicaciones pueden tener el reglamento. Partamos de la base. Nos vamos a olvidar de como digo, digamos, el eje de señal. El eje de señal es un reuso que hace el operador con sus códigos determinados. Nos centramos en 3 ejes: tiempo, canales y área. Y hablamos desde el punto de vista regulatorio, no la parte dinámica de cambiar rápidamente de frecuencias. Tenemos un titular de una licencia, lo vamos a llamar el incumbente. A ese señor le dijeron, le damos una licencia para que preste este servicio durante este tiempo utilizando tales canales en tal área. Señor, usted es un operador, le doy licencia para servicios de telefonía móvil celular en banda ancha, alias IMT. Se lo di en todo el país. Para eso le asigné de las frecuencias 890 a 908, le asigné 2 bloques de frecuencia, le asigné 800 a 900 MHz en todo el país. Ese es el recurso que ese señor tiene en esa licencia. Y este señor dice, yo quiero compartir eso por diversas razones, porque hay sitios que no me interesan, porque tengo que cumplir rápidamente con el plan de expansión, porque no tengo plata, etcétera. Entonces, ¿cuándo? Y aquí sí resalto esto. Vamos a partir de dos posibles condiciones. Uno, es el mismo servicio. Entonces, el señor quiere que otras personas utilicen ese espectro, esas frecuencias para el mismo servicio. Como es el mismo servicio, no tiene ningún efecto en el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias y no tiene ningún efecto en el reglamento de radio. Está respetando el mismo servicio con el que estaba. Era servicio móvil y vamos a ver si hay otras personas que quieren prestar también ese servicio móvil. No afecta el cuadro de frecuencias. ¿Qué pasa si él quiere entregar todas las frecuencias y toda el área? Básicamente lo que está haciendo es entregar toda su licencia. Eso es una cesión de licencias. Él lo que quiere es cederla. Porque le estoy entregando todo el territorio y todas las frecuencias. Cuando hablo del tiempo remanente es porque la licencia puede ser por 15 años y me quedan 10 años. Es posible que estas condiciones sean únicamente un uso a quien lo quiera operar durante 4 o 5 años, pero no es realista. Si para usted no es rentable y usted no lo hizo en un plan a 15 años,
va a ser muy difícil que usted me diga, vea, vaya usted, móntelo y explótelo del año 10 al año 15, pero en el año 15 me lo devuelve. Normalmente el que quiere entrar aquí al juego va a querer que le den el tiempo que falta, pero pues son escenarios, digamos, más o menos realistas. Pero esto sería, digamos, una cesión de la licencia, entonces tendría que ver el operador cómo maneja eso, ya voy. ¿Qué pasa si es solamente una porción de las frecuencias? Oiga, a mí me entregaron el bloque de frecuencias de 890 a 920 en bloques de 10 MHz. Me trajeron 890, 900, 910, 910 a 920. Yo quiero entregarlo en todo el país, mi licencia era nacional, pero solamente un bloque de 10 MHz. Ahí estamos hablando de un mercado secundario de espectro. Está revendiendo parte de las bandas que a él le entregaron. Y lo otro sería, aquí es donde vienen los operadores comunitarios de banda ancha, lo que estamos hablando, y por eso puse en azul. ¿Qué pasa si es solamente una porción del territorio? Porque esa porción, normalmente, obviamente, no va a ser la porción rentable. Hablamos, como decimos coloquialmente en mi país, como la carne y el huesito, ¿sí? En la sopa. No es la carne del hueso, no es la carne de la presa, no, esto es cuando le quedan el hueso, lo que no quiere el operador porque no es rentable para él. Pero pueden haber un operador pequeño o alguien interesado en una pequeña comunidad y dice, yo sí soy capaz de montarla porque yo tengo el local, tengo los contactos, tengo todos los amigos, yo soy capaz de hacerlo, déjenmelo hacer. Puede ser que sea solamente una porción de la frecuencia, podrían ser todas las frecuencias, depende de este tamaño. Puede que él necesite los 30 MHz en esa zona, puede que solamente necesite 10. Pero en ambos casos, esto es una compartición de la licencia. Esto sería una licencia sharing. Aquí está compartiendo la licencia porque es solamente para un pedazo. Repito, aquí lo que prima es el territorio. Si es todo el territorio y todas las frecuencias, está cediendo su licencia. Si es todo el territorio y una porción de las frecuencias, está vendiendo parte de la frecuencia. Es un mercado secundario de espectro. Si es solamente una porción del territorio, es realmente donde hay una compartición de la licencia. Es un poco el complemento. ¿Qué tiene que hacer el regulador? Su cuadro nacional de frecuencias no se afecta para nada. Lo que tiene que ver el regulador es, oiga, cualquiera de estos escenarios, ¿qué pasa con los topes de espectro? ¿Está afectando los topes de espectro? ¿Sí? Particularmente en estos dos casos. Aquí no, porque estamos básicamente pensando que es un nuevo operador pequeño que sí quiere ir. Pero en todo caso hay que revisar si se exceden los topes del espectro con el nuevo entrante, qué pasa con la competencia, se van a dar situaciones de monopolio y sobre todo también importante mirar si esto que se está haciendo es un outsourcing o es una nueva licencia. ¿Cuál sería la diferencia? Básicamente, ¿quién le sigue respondiendo al usuario por el servicio? Puede haber una compañía que dice, yo le monto las torres, yo le opero las torres, yo le opero el soporte comercial, el soporte técnico, pero a su casa le llega la factura de Claro o de Movistar, son ellos los que siguen siendo responsables del servicio. Entonces, se desarrolló toda la infraestructura y toda la operación técnico-comercial para llevar servicios a esa pequeña localidad, pero sigue respondiendo eso el operador principal, realmente fue un outsourcing. Aquí la nueva licencia es que va a ser ese nuevo operador el que realmente le va a responder comercialmente al usuario. Y eso es lo que tiene que ver todo el regulador. Entonces aquí, como ven en cualquiera de estos escenarios, básicamente el operador que tiene la titularidad del inconveniente quiere realizar transacciones totales o parciales de los recursos que él tiene. Y el regulador pues tiene que supervisar bajo qué condiciones se hace. Esta es la parte más fácil. Vamos al tema más complicado. ¿Qué pasa si el servicio es diferente? Es decir, tengo lo mismo, tengo la frecuencia, aquí vamos a un ejemplo, televisión. Tengo las frecuencias de televisión, tengo la frecuencia 210 a 216, me la dieron para todo el país, ¿sí? Pero hay zonas en las que a mí no me interesa ir y llega un operador y dice, está hablando de tu hijo, oiga, a mí me interesa, pero para prestar banda ancha móvil o para prestar fijo inalámbrico. Aquí ya hay una primera consecuencia y es que se quiere utilizar, y cuando hablo aquí de incumbente puse servicio o licencia, puede ser que ya exista una licencia, o puede ser que no haya todavía licencias, pero sí el servicio está atribuido en el cuadro de frecuencias, y se quiere utilizar para un servicio diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué efectos tiene este servicio diferente en su cuadro nacional de frecuencias y en el reglamento de radio. Era un servicio de televisión, y usted va a dejar que presten ahí de pronto banda ancha móvil. Estamos hablando de banda ancha móvil, es una aplicación del servicio móvil. En su cuadro de frecuencias está incluido el servicio móvil. Y si no está, tendría que incluirlo.
porque tiene que empezar primero por ver cómo actualiza su cuadro de frecuencia y tiene que ver qué efecto tiene eso sobre el reglamento de radio. En el reglamento de radio está incluido ese servicio de título secundario y si no está, significa que la siguiente conferencia me va a tocar ir a pedir que me metan un pie de nota para indicar que en mi país esa frecuencia también se va a utilizar a título secundario. Aquí vienen los primeros desafíos. ¿Cómo alinear el tema que la frecuencia, el recurso va a ser utilizado para un servicio diferente al inicial? Y veamos entonces las posibles formas de hacer eso. Veamos primero los mecanismos. ¿Estamos hablando de un servicio primario, un servicio secundario o un servicio no licenciado? Entonces, en todos los casos, lo que se da es esto. Básicamente, como usted está haciendo, usted va a cambiar la destinación de la banda. Bien sea porque la va a compartir con otro servicio, porque la va a cambiar. Un refarming. Cuando usted cogió la banda de televisión y dijo, esta banda que era para televisión, estos canales, el famoso Viviendo Digital, ahora lo voy a pasar a servicio móvil. Usted hizo un refarming, una reatribución. Eso hay que hacerlo a largo plazo, hay que mirar cómo se va a hacer. Entonces, usted era el primario acá, ustedes salen, yo voy a ver cómo compenso, indemnizo a los existentes y no renuevo más licencias y a partir de tal año al futuro va a ser atribuido a título primario al servicio móvil. Está haciendo un refarming. Y el refarming afecta tanto la atribución como la adjudicación, porque usted lo había atribuido a televisión y con base en eso es un plan técnico nacional de televisión. Ahora lo va a reatribuir al servicio móvil, tiene que hacer un plan de eso. ¿Qué pasa si los dos servicios coexisten? Puede ser perfectamente. Entonces dice, antes estaba atribuido a televisión, hice un plan maestro de televisión, ahora son dos servicios primarios, televisión y radiodifusión, televisión y móvil. Tengo que hacer entonces los estudios técnicos, cómo van a convivir esos dos sistemas. Si es secundario, no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque el secundario no es prioritario. Hay un servicio primario. Aquí está un servicio secundario. El día que el primario llegue allá, el secundario sabe que no tiene que interferir. Lo mismo si es no licenciado. Recuerden una diferencia. No hay en el reglamento un servicio terciario. No hay menos que secundario. El secundario no puede afectar ningún primario ni reclamar interferencias, pero sí puede reclamar protección contra futuros secundarios. En los dispositivos no licenciados, no. Los no licenciados no pueden interferir ni a primario ni a secundario, ni interferirse entre ellos. Usted no puede venir con un equipo de hotspot de un Wi-Fi en su casa a decir que hay otro equipo de Wi-Fi que lo está interfiriendo. Los equipos tienen que comunicarse entre sí para garantizar que no se interfieran. ¿Por qué? Porque el regulador no tiene forma de poder darle ninguna protección porque ni siquiera sabe dónde están los equipos. Entonces, aquí hay un tema importante sobre estos servicios no licenciados. Entonces, si son secundarios no licenciados, no habría tanta dificultad porque no están afectando acá este tema, perdón. Pero igual usted tendría que incluir en su cuadro nacional de frecuencias de pie de nota. Es decir, en mi territorio esta frecuencia que está atribuida a título primario será autorizada también para que sea utilizado a título secundario para tal servicio o para que sea utilizada para aplicaciones ICM bajo tales y tales condiciones. Ahora, en esto también vamos en que es el tiempo remanente, lo va a hacer por todo el resto del tiempo. ¿Qué pasa si es el tiempo diferente, es también un servicio diferente, pero solamente por una porción pequeña del tiempo? Entonces, estos dos casos básicamente no aplican, porque si es toda el área, pues estaríamos básicamente regresando a la situación anterior. Realmente es cuando es una pequeña porción. Hay una porción del tiempo durante un intervalo en el que yo quiero que algunos de sus canales, puede que todos, pero una porción de ese territorio y una porción del tiempo. Eso, por eso utilizó la palabra oportunístico. Hay una ventana de oportunidad. Hay una ventana de oportunidad en el área y en el tiempo. A veces el tiempo es un poco indeterminado, en que no se sabe si va a ser 1 año, 2 años o 3 años. Digamos que el tiempo, entre comillas, es hasta que el primario venga. Cuando el primario venga, apague y vámonos porque el primario sigue teniendo la prioridad. Y eso es lo que se llama el uso oportunístico. Usted puede utilizar esa frecuencia para un servicio diferente durante un intervalo de tiempo en una región, siempre y cuando durante ese intervalo de tiempo estemos seguros que el titular primario no va a venir. El día que llegue el primario, pues para eso es primario el titular y usted tendría que apagar o buscar otro canal. Lo mismo, ¿qué tipo de servicios son? ¿Son secundarios? Aquí
Esto no aplicaría para primarios, porque un servicio primario no puede ser oportunístico. Si es primario, tiene que estar en el cuadro y va a pensar también en el futuro. Esto aplicaría básicamente si es a título secundario o oportunístico. Pongamos un poco el ejemplo del tema TV What Space, ha habido mucha discusión. El TV What Space podría ser secundario. Si algún país considera que lo quiere hacer así, podría hacerlo. Y al ser secundario significa que el que primero montó la televisión de TV What Space tendría prioridad sobre el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto que quiera llegar. Pero eso implica también que en su cuadro nacional de frecuencias, esa frecuencia que está atribuida a título primario de televisión, tendría que ponerle también a título secundario móvil de banda ancha o fijo de banda ancha, hablemos más de fijo inalámbrico, y poner todas las condiciones y fijarse si en el reglamento de radio está y si no, hacer el pie de nota respectivo. Si es a título no licenciado oportunístico, usted no toca el cuadro principal, porque acuérdese que estos usos no están en el cuadro principal, pero debe poner el pie de nota. Y aquí es un tema importante porque en algunos países he visto que han mezclado el uso oportunístico con el uso no licenciado. Entonces, en alguna banda, por ejemplo, ponen estas frecuencias podrán ser utilizadas de uso libre y hablan y explican el uso oportunístico. En mi opinión personal, sí, se debe establecer una diferencia. No es lo mismo un uso no licenciado que el uso oportunístico. El uso oportunístico sí necesita licencia. Así sea, el regulador le va a dar licencia por un día, por 2 horas, por 10 horas, por una semana, por un mes, pero al mes vuelve y revisa y vuelve y baraja y vuelve y le da. Entonces sí se necesitan licencias particulares, son licencias particulares de muy corta duración. En el sentido que sea de corta duración y es razonable que los usos oportunísticos no los cobren. ¿Por qué? Porque básicamente a mí no me están dando ninguna certidumbre sobre el uso del espectro. Yo no sé por cuánto tiempo me lo van a dar. Esto crea también una dificultad cuando uno quiere hacer inversiones en esto, porque yo no sé por cuánto tiempo va a durar esta ventana. Puede ser que al año, y eso es lo que a veces se llama la maldición del pionero, así como en subasta se habla de la maldición del ganador, que pagó mucho y después no tiene cómo responder. La maldición del pionero es que el principal amenaza de su negocio es su propio éxito. Cuando tiene éxito destapa como una especie, digamos, de una fiebre de oro y ya todo el mundo quiere venir. Entonces yo llegué acá, no había nadie, en televisión no había nadie, yo llegué, creé el mercado y empecé a operar acá. Y fue tan bueno el desarrollo que pronto el operador de televisión dice, ve, ya que hay mercado, ahora sí quiero ir. O otros quieren hacerle competencia. Entonces creo que es importante que el uso oportunístico también se debería definir a través de un pie de nota nacional diciendo que esta frecuencia podrá ser utilizada de manera oportunística para tal y tal servicio con tales y tales condiciones y fija todas las condiciones pertinentes, pero creo que no es bueno que se mezcle con no licenciados porque el uso oportunístico sí es básicamente una licencia. A nivel del regulador, tiene que tener el servicio alineado con los cuadros de frecuencias, actualizar los planes maestros y mirar también esos temas de tope de espectro. ¿Qué pasa con el Wi-Fi? Y aquí voy, sí, Marta. Gracias, Joaquín. No lo quise interrumpir en tan buena exposición. ¿Será que simplemente un comentario, si se puede devolver 2 Sí. slides al primer escenario? Ese. En este caso, ahorita empezamos a ver una tendencia que me da la impresión que no está ahí reflejada y bueno, pues apenas está arrancando y es cuando tengo lo que llamamos ahora las verticales. Es decir, cuando tengo usuarios que no necesariamente para montar una red desean pasar por un operador, pero no van a ofrecer un servicio comercial. Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener una empresa de energía que dice, bueno, nosotros queremos tener nuestra propia red y en ese caso lo que estarían es buscando un acceso al espectro y empezamos a ver tendencias, por ejemplo, en Alemania dedicaron la banda de 3.7 a 3.8 para verticales, porque tienen tanta industria que dicen, pues aquí no pasamos. No sé si estaría aquí reflejado. Sí, Marta, Esa es la pregunta. gracias. Gracias. Me quedé pensando y mientras me estabas preguntando la pensé. Creo que sería este. Son una porción de las frecuencias con cobertura de todo el país. Sí, Yo pero le voy en el mecanismo habría una cuarta columna, entendería. Bueno, no sé, ahí habría una porque, cuarta columna. es decir, No es... aquí lo que pasa es simplemente que el servicio que se va a dar no es un servicio abierto al público, es una red corporativa, llamémoslo así. Es para un uso, digamos, corporativo limitado y hay temas que son delicados a saber, digamos,
lo de siempre. Entonces, ¿qué teléfono va a utilizar? ¿El teléfono corporativo o el teléfono? Pero en principio cabría acá, Marta, ¿sí? Tengo las bandas completas, puedo tener 20 canales, igual, por ejemplo, también un poco pensando en lo que pasó con esto de la red de emergencia, el PPDR, ¿sí? Que algunos países reservaron algunos canales del IMT en el dividendo digital para el PPDR. Dijeron, voy a reservar algunos canales de esto en todo el país, ¿sí? Pero eso no lo hago a partir de una licencia existente. Aquí hablamos si existe una licencia. Si no hay licencia todavía, aquí hablaríamos del servicio. Entonces, ¿qué hace el operador? Y creo que eso estaría regresando más, si me puedo volver por acá, a una presentación mucho más antes, cuando decía lo que podías hacer en tu país. Sí, sí, porque ahí sería directamente una licencia Exactamente. específica para ese usuario. Perfil, estoy definiendo perfiles. Voy a decir, esta banda está para IMT. Está atribuida al servicio móvil a título primario y la identifiqué para IMT. Pero de esto, la canalización son 20 canales de 200 MHz, por ejemplo, ¿sí? Voy a reservar 8 o 5 canales de estos para verticales. Entonces, no los voy a sacar a licitación para operadores comerciales. Los voy a sacar a algún concurso de otra manera para redes corporativas, redes empresariales. Entonces, estoy definiendo el perfil del usuario. No habría ningún inconveniente con eso. Perfecto. Esa era una observación. Y en la otra, en la que mencionó, creo que era el tercer caso del cuadro, simplemente Espérate. como un dato de información. Estos cuadritos los acabé de hacer resumiendo cosas que tenía, pero son para que los mejoremos entre todos. Creo que se puede hacer un buen trabajo didáctico para no, porque hay veces que se confunden licencias con espectro, con mercados, etcétera, etcétera. Entonces, pero bienvenidas todas las ideas para que mejoremos estos cuadritos. Sí, Era el último este que me último, decías, este. Sí, en cuando habló, justamente quería compartir con el grupo el caso de, cuando usted habló de espacios en blanco de televisión, de TV White Spaces. Recientemente Brasil acaba de aprobar la regulación y lo que hizo Brasil fue, el primer aspecto la banda está a título secundario y una atribución en la banda de 614 a 698 MHz. Esa banda tiene atribución secundaria a fijo y a móvil. Entonces lo que hicieron justamente en Brasil fue adoptar esa atribución a nivel nacional y a partir de eso hicieron todo el marco regulatorio. Entonces quería compartirlo porque muchas gracias, Marta, y yo creo que eso es importante porque sobre el TV White Spaces ha habido mucha discusión y hablo como técnico y pues de pronto no quiero después, desde el punto de vista académico, ¿sí? Me quito el sombrero UIT. Si uno lo mira técnicamente, el TV White Space, un país puede decidir que lo hace a título secundario. ¿Por qué? Porque el primario siempre será primario. El día que el primario llegue, el secundario o cambia de canal o apaga para no interferirle. Entonces, el TV White Space con una categoría de secundario no está afectando al servicio primario que ya existe. El uso, ¿y qué ventaja tendría si le da al secundario? Eso tendría una ventaja y es que le está dando al que primero llegó una mayor, llamemos, certidumbre sobre el uso del espectro a futuro. Le da una certidumbre con respecto a otros posibles usuarios que quieran llegar después, pero seguirá siempre la incertidumbre cuándo irá a llegar el primario. Ahí puede tomar medidas el regulador y decir, bueno, pero esto tiene que ser serio. Usted como primario no quiere el servicio, pero no puede llegar en el momento que quiera. Entonces yo me pongo de acuerdo con el primario, le digo, listo, voy a autorizar. Usted no quiere llegar en los próximos 5 años, su licencia son 20 años, vamos en el año 5, entonces como usted no tiene planes de expansión del año 5 al año 10, yo voy a permitir TV White Spaces ahí y dentro de 5 años miramos. Eso le da alguna certidumbre de todas maneras posible al que quiera llegar para este nuevo servicio. Pero repito, siempre hay una cierta incertidumbre, pero sí podría ser así primario o simplemente a través de bases de datos, que es un uso oportunístico. El uso oportunístico, pues lo que pasa es que ninguno tiene prioridad. Hoy en día puede ser uno, mañana pueden ser 3, 4, 5, 6, 8 o 10 que quieran ir a llegar a prestar el servicio en la misma localidad. Así es, así es. Y ojalá ese fuera el problema en muchas zonas rurales. Sí, sí. Perdón, cierro el paréntesis aquí. Muchas gracias, Joaquín. Adelante. No, con eso pues terminaba mi presentación. Les cito un poco las recomendaciones de UIT que pueden revisar al respecto. Pues en el reglamento de radiocomunicaciones, como ya vimos, está la tabla, mire los problemas, precisamente. Yo traduje esto y esto no es tabla de asignaciones, sino tabla de atribuciones. Lo tenía en inglés y el software me lo tradujo a asignación. Ya me toca corregir este slide.
tabla de atribución de bandas de frecuencias, que es el artículo 5 del reglamento, y las bandas planificadas, que en el apéndice 2, y a nivel de publicación en I2R, la recomendación SM1132, principios generales y métodos para compartición entre servicios de radiocomunicaciones o entre estaciones de radio, el reporte 2028, metodología Monte Carlo para simular el uso de compartición. Esta metodología le permite analizar bajo qué condiciones se puede hacer de compartición. Informe 2404, herramientas regulatorias para apoyar un mejor uso del compartido del espectro. Les recomiendo mucho esta recomendación, este informe, que es el informe 2004 del 2017. Y para términos de definición, ya hay definiciones muy claras que están desde el 2009 en la recomendación, en el informe 2152, donde se define qué es radio cognitiva. En español, yo no sé, a mí no me gusta esa palabra, pero pues así quedó. La traducción oficial dice cognoscitiva. Pero bueno, nosotros hablamos de radio cognitiva. Oficialmente aparece radio cognoscitiva o programas informáticos. Básicamente lo que es radio cognitiva, en inglés cognitive radio o software based radio. Hay definiciones específicas sobre este tema. Con eso pues concluyo mi presentación y estoy abierto a todas las preguntas, sugerencias, comentarios. Sé que no es un tema fácil, es un tema que es un poco lleno de zonas grises, pero pues es importante ir aclarando y que los reguladores tengan claridad de, hombre, la cantidad de tareas que tienen que hacer cuando están manejando este tema. Los manejos dinámicos del espectro que se están permitiendo con esto son muy buenos porque contribuyen al uso más eficiente del espectro, a que hayan más cantidad de usuarios, más cantidad de servicios, pero tienen reto los reguladores de mantener la consistencia con el ecosistema, con sus cuadros nacionales de frecuencia, con sus planes técnicos, con los equipos que entran a su país y con la reglamentación particular para cada uno de estos servicios, bien sean en casos oportunísticos o en casos no licenciados. Muchísimas gracias, Joaquín. Voy a abrir ahora, están varias personas, no sé si puede leer el chat mientras va presentando, pero muchas personas están escribiendo mensajes de agradecimiento. Les quiero pedir que levanten la mano si quieren expresar algún mensaje o también si tienen alguna pregunta. Iván nos dice... Ojalá que haya alguna pregunta. Uno siempre queda con la duda cuando no pregunta si fue que todo quedó muy claro o no se entendió nada. A ver, vamos a ver si aquí abren el micrófono. Bueno, y qué gusto tener aquí también, aprovecho porque no es uno de nuestros estudiantes, pero hoy nos acompaña Carlos Lugo, un gran y apreciado amigo. Él acaba de terminar su periodo acaba de terminar trabajando en la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y ahora está trabajando en la UIT. Carlos, le voy a dar un minutico para que nos salude y para que se presente, yo creo, con todos los participantes que están acá. Carlos, tu micrófono está apagado. Ya. Martica, muchas gracias. Un placer escuchar siempre los temas de espectro. Yo debo decir, Joaco, que eres mi segundo profesor favorito en temas de espectro, porque la primera es Marta. Entonces, y quien me entrenó en Colombia en espectro fue Martica Suárez, pero quiero aprovechar para agradecer todo lo que compartiste. Creo que es demasiado claro. Los últimos temas se van poniendo interesantes, dado que existe a nivel regulatorio, tanto en UIT GCR 2021 como en CITEL, en el marco de recomendaciones para la conectividad rural, precisamente esa nueva visión sobre la política de espectro para dinamizarlo y para pensar en cómo se resuelve el problema de conectividad rural. Entonces creo que sí ahí dejaste como en tu cierre abiertas muchas discusiones, los temas de TVY Space, el mercado secundario. O sea, yo creo que ahí hay unos retos, ya mi visión no tan técnica de espectro, sino más regulatoria. Creo que muchas de las cosas que dijiste dan luces y me parece muy, muy interesante porque el debate de espectro apenas comienza. Yo creo que está en esa fase de innovación y de repensar también la regulación de cara al resto de territorio y de ciudadanos que hoy no están conectados. Entonces, pero muchas gracias y muy complacido de escucharte, Joaquín, y de verte también. Gracias, Carlos, y pues un placer tenerte allá en la región y con seguridad vamos a estar trabajando bastantes proyectos de mucho interés en la región en estos temas de estas tecnologías y técnicas modernas para la gestión y regulación del espectro. Así será, Joaquín. Muchas gracias.
No sé si bueno, al grupo que está aquí tienen, mejor dicho, un presentador de lujo. Aprovechen para preguntar. Joaquín, no sé si ya pudo ver los mensajes. Alfredo le escribió: muchas gracias, don Joaquín, excelente presentación, muy pertinente sobre todo el rol de la OIT. Iván ya le había leído, muy denso el material, pero muy interesante, gracias. Ana Beatriz, muchas gracias por la presentación, sumamente explicativa y valiosa. Miguel, muy buenas tardes. Señor Joaquín, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, y algunas personas tienen que salir. Pero Veo que no hay preguntas, preguntas. ¿alguna pregunta? Pregunten, hombre, no les dé pena. No, veo que no. Vamos antes de cerrar, entonces ahora, como no preguntaron, yo sí les voy a preguntar. Y va a ser el examen del módulo 4. No, mentiras, voy a compartir no voy a hacer mi presentación porque me va a tardar más del tiempo que nos queda. Les voy a compartir un documento que me parece que es muy importante a nivel regional para que lo vayan revisando. Y creo que ese va a ser nuestro tema para este foro que empieza en la semana 4. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Como muchos de ustedes saben, aquí Joaquín nos habló hoy del rol. También es importante saber que nosotros tenemos unas entidades que trabajan también a nivel regional. Entonces, hablando de la región, que se encargan del tema de espectro, ahí tenemos la presencia en América de la CITEL. Tenemos también, por ejemplo, Asociación para la Unión de African Telecommunications Union. Tenemos en los países árabes ASMG, y así hay diferentes organizaciones. A nivel de CITEL en la región, el espectro de uso libre, disculpe, no licenciado Marta, disculpe, es que no estamos escuchando bien. Hay como muy lento, muy gangoso. Ay, perdón, voy Y a no detener estás el video. compartiendo, sí. Gracias, gracias. Muchas gracias, Alfredo, por decirme. Detuve el video porque tal vez hay un problema ahí con el enlace. Les estaba diciendo que a nivel regional tenemos entidades que se encargan de la gestión del espectro también. Y en las Américas, digamos que la entidad que se encarga de ese tema se llama CITEL. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, Marta, ahí se está viendo. Sí. Perfecto. A nivel de la CITEL tiene un comité consultivo permanente que se llama el CCP2, que es el comité en el que se estudian todos los temas de espectro. El CCP2 está organizado por grupos de trabajo, y hay un grupo que es el grupo de gestión del espectro. En este grupo se ven todos los temas que, digamos, tradicionalmente no están en los otros. Es decir, hay un grupo para comunicaciones terrestres, que aquí vendría a ser realmente más referencia a terrenos. Hay un grupo para comunicaciones satelitales, hay un grupo de radiodifusión. Y este grupo de gestión del espectro es el grupo, por ejemplo, donde se discute sobre acceso exento de licencia o con una licencia general a bandas de frecuencia. Dentro de este trabajo de la CITEL, se está trabajando, pues se trabajó y se tomó una decisión que fue la decisión 208. Esa decisión lo que busca es recopilar información sobre cómo los países gestionan el espectro de uso libre, porque como es una gestión, como bien nos explicó Joaquín, nacional, entonces ahí pueden haber diferencias de un país a otro, de hecho las hay. Y en este cuestionario, cada vez que hay una reunión del CCP2, los países van enviando actualizaciones sobre el uso no licenciado, vamos a llamarlo así, de las bandas. Entonces, por ejemplo, este es el último documento, la reunión 38 del CCP2 fue del 8 al 12 de noviembre, justo cuando iniciamos nuestro curso. Y este es el último documento donde, por eso está en modo control de cambios, Canadá y Honduras enviaron sus actualizaciones con respecto a estas bandas.
Entonces aquí tenemos un cuestionario y en el cuestionario cada país indica cuál es la regulación vigente, cuál fue la última actualización, cuál es la regulación que aplica para las comunicaciones ICM, para esas aplicaciones y los instrumentos regulatorios. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos para Argentina cuál es la terminología que se emplea, cuál es la regulación vigente y en muchos casos, y también hay una sección sobre homologación de equipos. Esto de homologación es súper importante porque ustedes saben que de tener los equipos que pueden llegar de un país a otro, Joaquín hablaba hace un momento de cuando se producen equipos en Estados Unidos y que pueden llegar a otros países, sobre todo ahora con el crecimiento de Internet de las cosas, de IoT, esto está creciendo, entonces también es muy importante tener claridad sobre cómo se hacen esos procesos de homologación. Entonces, este es el documento, todavía no todas las administraciones han completado, pero por ejemplo aquí está pues Brasil y están los enlaces donde se puede encontrar la información. Yo creo que para ustedes esta sería una herramienta muy útil donde van a encontrar los detalles de cada país. Entonces les voy a compartir este documento. Es un documento vivo, es decir, todo el tiempo se está actualizando. Por ejemplo, aquí en el caso de Colombia, en Colombia hay una resolución única en la cual se actualizó el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia y dentro de ese cuadro hay una sección que es el espectro de uso libre. Entonces ahí aparece el documento. Y así con todos. Entonces, este documento creo que es una muy buena referencia, una muy buena guía y va dentro del objetivo de la CITES de ayudar a las administraciones. Aquí, por ejemplo, esto fue lo último que envió Honduras, donde están las resoluciones, la regulación vigente para cada uno de los temas. Y al final hay un cuadro que también parece interesante, donde se pueden ver los rangos de frecuencia. Algunos, no están todos porque algún país puede cambiar, pero están bastantes de los rangos que se utilizan para frecuencias ICM o que tienen algún mecanismo, puede ser de dispositivos de corto alcance, ICM o algún tipo de normatividad que permite su uso libre. Entonces aquí los países indican si ellos operan en esa banda. Entonces eso también es muy bueno para tener como una percepción. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. La idea es que con esto es que vamos a hacer el trabajo final, que ya les explico. Pero me detengo acá. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer, pero yo creo que eso lo coordinaré con el CEABAT, es organizar los grupos de trabajo. Ah, Alfredo levantó la mano. Adelante, Alfredo. Sí, a mí me queda una duda que tal vez don Joaquín la puede evacuar. Es con respecto a lo que son, digamos, los medios aéreos y marítimos, digámoslo así, a la hora de que van a usar la parte de Wi-Fi 6 como tal en toda la banda. Me imagino que eso va a funcionar igual, pero usted no nos dijo quién va a legislar esa cosa. O sea, porque ya sabemos que en los países es parte, digamos, de cada una de las, bueno, es propio del gobierno el que lo lleva. En esos casos a nivel así internacional, que tiene que ver con la parte marítima y con la parte de aeronáutica, ¿cómo se lleva a cabo la parte de la gestión del espectro, del radioespectro como tal? Sí, gracias. Me pregunta específicamente del uso de Wi-Fi y Correcto. Wi-Fi 6 para eso. Bueno, Sí, en porque primer son lugar, bandas libres, sí, y por eso es que... sí. En primer lugar, es importante, como digo, el concepto de bandas libres, yo pienso que es un término que no es como muy apropiado. Recordemos un tema, el servicio móvil, por defecto en el reglamento de radio, cuando se habla de móvil y únicamente la palabra móvil, incluye todos los ambientes, incluye móvil terrestre, móvil aeronáutico y móvil marítimo. ¿Sí? Están en los tres. Si se quiere hacer la salvedad, debe decir móvil terrestre o móvil aeronáutico o móvil marítimo. Entonces, en el momento que esté para Wi-Fi, para cualquier otro servicio, lo que sea, que se quiera hacer,
Y era lo que creo que Marta les ha explicado, la diferencia en el Wi-Fi en 5 gigas con respecto al 2,4, que si bien no era más una aplicación, aquí realmente está bajo la sombrilla del servicio móvil. Si está en el cuadro de frecuencias del reglamento de radio y en el nacional dice móvil, únicamente móvil, incluye los 3 escenarios. Entonces no habría limitación no habría limitación regulatoria para que pudiera ser utilizado a bordo de aviones o a bordo de barcos, porque la palabra móvil le permitió los 3 escenarios. Ahora, si donde se quiere utilizar el servicio dice únicamente móvil terrestre, ahí sí habría que pensar que si se quiere utilizar en aviones o en barcos, tendría que modificarse el cuadro de frecuencias para que dijera móvil terrestre y aeronáutico, o móvil terrestre y marítimo, o simplemente poner, quitar la palabra terrestre para que móvil se vuelva y incluya los 3 escenarios. Y creo que Marta puede complementar un poquito también este tema. Sí, ahí totalmente de acuerdo obviamente con lo que dice Joaquín. De hecho, lo que uno ve a veces en el cuadro es que dice atribuido a móvil, excepto móvil aeronáutico. Hay muchas veces que aparece esa nota así, o sea, está atribuido a móvil, pero como móvil se entiende para todo, entonces dice cuál está por fuera. En el caso de la compartición, depende de la atribución que haya en la banda. Es decir, cada banda tiene ya unos servicios que están, a los cuales está atribuida. En el caso de la banda de 6 GHz, la banda está atribuida al servicio fijo y es ampliamente utilizada para enlaces de microondas. Es una de las bandas más bajas para microondas y es muy importante porque con esa banda se puede tener gran cobertura. Entonces, el servicio fijo en esa banda es fundamental, es una de las más bajas porque las otras son 13, 15 y 18 GHz. Y también está atribuida al servicio fijo por satélite, que obviamente es muy importante porque es el complemento de la banda C. Entonces, en el caso específico, de hecho cualquier banda, hasta ahora lo que teníamos era que las bandas de Wi-Fi eran solo para Wi-Fi u otros servicios que tampoco tenían prioridad. Por ejemplo, en el caso 2.4 tenemos Bluetooth, hay Zigbee, estaban las ICM, pero hay todas como que comparten porque todas están sin ninguna protección. En los casos donde ya la banda tiene una atribución y unos usos, unas asignaciones de por medio para esos primarios, cualquier uso nuevo debe proteger a los que ya están en la banda. Entonces, ahí es donde van los estudios de coexistencia para mirar cómo se garantiza que esos servicios que están ahí se puedan proteger. Y ahí también hay variedades entre países. Por ejemplo, hay un uso que no es un servicio tampoco, que es ultra wideband, que es banda ultra larga. Y eso pasa por segmentos de la banda de 6 GHz. Entonces, eso también se ha analizado porque ahí cómo se hace. Al final lo que decidió Europa es que como tampoco tiene, o sea, es una aplicación que no tiene una atribución, entonces tienen que compartir. O, por ejemplo, en algunos países hay segmentos que están, por ejemplo, en Estados Unidos hay un segmento que está atribuido a radioastronomía. Entonces, ahí hay que proteger, pero lo que se hizo fue una protección más geográfica. Entonces, el principio siempre es el mismo. El que llega nuevo tiene que garantizar que no afecte a los que ya está ahí y se hacen esos estudios de coexistencia. Marta, yo quiero complementar un poco lo que dices, ahorita que hablabas de la frecuencia de 6.6 gigas para microondas, y aprovecho para comentarles un poco que uno de los slides hablé de lo que era el refarming. Cuando uno hace un refarming, dice, ¿para dónde voy a mandar a estos usuarios? Cuando tengo que hacer un refarming de redes móviles para que puedan convertirse a televisión y poder pasar televisión digital, o al contrario, cuando tengo el refarming de servicios móviles de fijos y los voy a mover porque va a ser para móvil. Recuerdo que tú también te recuerdas en Colombia que pasó esa situación, que habían enlaces de microondas en muy bajas frecuencias que estaban en 2.5 gigas, y cuando estuvimos hablando con los operadores, digamos, con los usuarios de esas redes, que eran básicamente el gobierno, ellos dijeron, vámonos para lo de 5, y creo que muy sabiamente se les dijo, váyase de una más para arriba. Y ahí es muy importante que entonces ustedes como reguladores, cuando estén haciendo un refarming, miren en el largo plazo. Tiene una frecuencia de 2.5 gigas, los va a mover para 6 gigas y a los 5 o 8 años resulta que la de 6 gigas también la volvieron a mover y vuelve y los mueve. Entonces hay que tener visión de muy largo plazo cuando está con refarming, moverlos a un sitio en el espectro que, si bien puede ser un desafío inicial, por lo menos le va a dar una estabilidad de, hablemos de unos 15 o 20 años de esa frecuencia ya. Haber pasado enlaces de microondas de 2 gigas a 6 gigas estaría en este momento en ese problema. Vuelve y mueva los de 6 gigas a otra parte arriba. Entonces tengan muy en cuenta cuando van a hacer los refarming, piensen mucho en el largo plazo.
Sí, y Joaquín, hay una cosa, el problema en el caso de uso no licenciado realmente no hay problema porque pueden coexistir, no hay que Sí. migrarlos porque las potencias son muy bajas, pero sí habría ese problema si fuese la banda para IMT, porque ahí sí se necesita operar en exteriores. Entonces, ahí, por ejemplo, en Colombia, trayendo ese ejemplo, en la banda de 700, y creo que en muchos países de la región, pues como esa banda fue el segundo dividendo digital, ahí había televisión. Entonces, los que habían que no se pudieron sacar, que no se pudieron apagar, que no bajaron a otras bandas por planeación, tuvieron que migrarse. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ese fue un proceso largo y complejo y costoso. Entonces, sí, es muy importante ese refarming, considerarlo y tener en cuenta esos costos que van a traer por la planeación. Y un poco paréntesis, los refarming no están tampoco jugando un poco lotería, porque ustedes tienen como referencia, afortunadamente, hay una forma predictiva. Miren las agendas, en los puntos de toda conferencia mundial de radio queda la agenda de la siguiente conferencia y un borrador de la agenda subsecuente. Es decir, en el 2019 usted ya sabía qué puntos con seguridad se van a tratar en el 2023 y qué puntos están propuestos para el 2027. Entonces usted ya tiene un referente internacional con 8 años de visión. ¿Qué va a pasar? Entonces, si usted sabe que hay una banda donde usted quiere hacer un refarming y está dentro de la agenda, dentro de la conferencia de 4 años o el borrador de entre 8 años, pues eso ya es una forma de alertar, no se meta en esa banda que ya va a ser revisada. Entonces, creo que hay elementos suficientes con que poder mirar o prever esos posibles escenarios en el momento de planificar refarmings. Alfredo, veo que todavía tiene la mano levantada. ¿Todavía tiene alguna pregunta? No, ya está claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Okay. Vale, perfecto. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces les agradezco mucho su participación, Joaquín. Un aplauso. Aquí voy a hacer un Muchísimas aplauso. gracias a ustedes y por allá lo espero poderlos acompañar en las sesiones siguientes a poder Sí, complementar y cooperarles y colaborarles en lo que puedan ser conceptos desde la perspectiva ahorita de los temas que se van a discutir. perfecto, muchísimas gracias. La semana entrante tendremos entonces ya la última clase de cierre y vamos ya con las actividades de evaluación. Si alguien más tiene alguna duda o consulta para aprovechar, ¿verdad? Si no, yo quería aprovechar, ¿verdad? Antes de que finalice, Marta, de que tal vez encienden sus cámaras todos los participantes para una foto. Qué bueno verlos. Aquí están. Bueno, Damaris, toca que nos diga ya cuando tomamos la foto. Listo. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces la otra semana. Y muchísimas gracias, Joaquín y Carlos, por la compañía. En nombre también, ¿verdad? En nombre de nuestro director, Satín Avellán, agradecerle por su excelente tema, nuestro invitado de honor. Y siempre disponible para toditos y pues ustedes, cualquier duda, consulta o sugerencia, la pueden realizar, ¿verdad? Por nuestros medios de comunicación. Y cualquier duda, siempre estamos para servirle. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.